Buenos días a todos y a todas, Egunon. Os damos la bienvenida a la jornada Alianzas por la Juventud en un mundo en cambio. Os animamos a disfrutar de la jornada y del tiempo que vamos a pasar en compañía. Hace 10 días, uno de los más prestigiosos profesores de sostenibilidad y líder de los ODS, Jeffrey Sachs, escribía una carta en el Washington Post, titulada Misión Desarrollo Sostenible. Contaba cómo hace casi 60 años el presidente Kennedy impuso a los Estados Unidos una misión que fue la de llevar y traer a un hombre a la Luna en una década. El profesor Sachs equipara aquel momento con el actual, donde la misión mundial, la de nuestras generaciones, es trabajar esta década 2020-2030, 10 años, para hacer del desarrollo sostenible en la Tierra una realidad. Y esta jornada, a mi modo de ver, es otro pistoletazo de salida, en este caso de la mano del Instituto Navarro de la Juventud, con el que el Gobierno de Navarra encara esta misión. Me llamo Paloma Orte y llevo 3 años trabajando desde el marco de la Agenda 2030, procesos de aprendizaje en sostenibilidad. Hoy os acompañaré en calidad de facilitadora de las sesiones. Esta es una jornada híbrida que va a requerir de mucha concentración y paciencia para llevar nuestro trabajo y reflexiones más allá de la residencia juvenil en la que nos encontramos ahora mismo en Pamplona. Dar las gracias a todo el equipo técnico que lo va a hacer posible y, sin más dilación, aunque antes os voy a recordar que tenemos todos los kits para la pandemia y para tomar todas las prevenciones posibles. En esta sala en la que nos encontramos tenemos, por supuesto, todo ventilado y tenéis gel hidroalcohólico a vuestra disposición y también, por supuesto, mascarillas si en algún momento os hiciesen falta. Os pedimos, por favor, que no haya en ningún momento ningún tipo de aglomeración que podrían darse en un momento dado en alguna máquina de café, ¿verdad? Y que disfrutemos muchísimo de la jornada. Voy a pasar la palabra a Carlos Amatri Embusto, director del Instituto Navarro de la Juventud y propulsor de las jornadas. Gracias, Paloma. Egunon, buenos días. Únicamente me quería dirigir ahora a las personas que estáis aquí presencialmente y a las que nos siguen a través del streaming para presentar rápidamente a las personas que nos acompañan o que nos van a acompañar en esta presentación o en esta apertura institucional, que son Javier Ramírez Apesteguía y Yone Belarra Urteaga, que nos acompañará por videoconferencia. En primer lugar, le vamos a dar la palabra, como decía, Javier Ramírez Apesteguía, creo que lo conocéis de sobra, vicepresidente primero, portavoz del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, departamento en el que en esta legislatura se encuadra el Instituto Navarro de la Juventud. En este departamento, además de juventud y las múltiples áreas en las que se trabaja, precisamente se ha metido juventud ahí, se ha insertado en el organigrama juventud por darle esa transversalidad a las políticas públicas de juventud, lo mismo que ocurre, yo creo, con la Agenda 2030 y su implementación. Necesita de una transversalidad. Por eso mismo, Presidencia se ha involucrado en la Comisión Interdepartamental para la implementación de la Agenda 2030 que creó el Gobierno de Navarra, instancias del Parlamento, en el año 2017, y donde se circunscriben todo el trabajo de implementación de la Agenda 2030 en nuestra comunidad. Por eso mismo, le hemos querido invitar hoy a que nos acompañara brevemente en esta presentación y, como digo, le damos la palabra al consejero y posteriormente escucharemos a la secretaria de Estado. Bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días, Egunon de Norí. Antes de empezar, también saludar, por cierto, a Yone Belarra, la secretaria de Estado de la Agenda 2030, pamplonesa, Navarra, por cierto, todo hay que decirlo, y nos enorgullece a todos los navarros y navarras que esté en el Gobierno de España. Al hilo de la anécdota que comentabas del presidente Kennedy, hace poco vi una película en relación a la carrera espacial. En esa película se visibilizaba que fueron mujeres, y creo que muchas de ellas de raza negra,
las que hicieron posible los cálculos matemáticos para que el módulo lunar, el cohete lunar, llegara a la Luna. Una historia que hasta hace muy pocos años no ha sido reconocido y que, bueno, ese sueño humano muchas veces lo hemos hecho invisibilizando, en este caso, el papel de la mujer. Y yo creo que, bueno, hemos ofrecido la oportunidad, me llamó la atención en su momento y aprovecho y lo digo, ¿no? Reivindicar en este caso también el papel del ser humano en los momentos de esperanza de la Tierra, pero también sobre todo el papel de la mujer, que muchas veces ha estado invisibilizado y que tiene que estar más presente que nunca. Bueno, y entrando ya en materia, agradeceros en este caso la asistencia, tanto a los que estáis aquí físicamente, limitados lógicamente por las circunstancias de la pandemia, lo que es el aforo, y sobre todo las personas que nos están viendo a través de streaming. Pues bueno, como digo, saludar a todos los presentes, y sabéis que esta jornada se convoca tanto a los jóvenes como al personal técnico con el objetivo de alinear el futuro el futuro tercer plan de juventud con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Las políticas dirigidas a los y las jóvenes deben desarrollarse de manera transversal, de manera participativa y coordinada, y así lo recoge precisamente la recién aprobada Estrategia Foral de Juventud 2023, visión realista, además, en función de las actuales circunstancias del COVID-19, que ha modificado a toda la sociedad, pero especialmente a la juventud, todo lo que tiene que ver las relaciones, las formas de vida y las dinámicas propias de nuestra sociedad en su conjunto. Y la juventud, precisamente en estos momentos, está llamada más que nunca a ejercer un claro papel protagonismo en el desarrollo de las políticas dirigidas, no solo a ellos, sino a la incidencia también de las políticas generales del conjunto de la sociedad, porque muchas veces estamos acostumbrados a hablar de que la juventud es el futuro. La juventud no solo es el futuro, que también la juventud es absolutamente presente y tiene que incidir en las políticas del presente. Su implicación, por tanto, y su participación, como digo, es clave, y así lo hemos tenido en cuenta precisamente en la elaboración de la Estrategia Foral de Juventud sobre ámbitos como la emancipación, la salud, la igualdad entre mujeres y hombres, la integración social o el medio ambiente, entre otras líneas de trabajo, y en el que también hemos recogido las experiencias precisamente que se han vivido, se están viviendo durante esta situación de pandemia. Este mismo espíritu participativo marca y además determinará también en gran medida el desarrollo del tercer plan de juventud, que ya se está desarrollando, como digo, y es fundamental, estructural, que sea con un ámbito de participación de los agentes más implicados, de la gente joven, porque solo a partir de esa participación pues acertaremos realmente las líneas adecuadas. De esta forma, por tanto, esta jornada es fundamental, no es una más, para alinear precisamente la Estrategia Foral de Juventud ya definida, el futuro tercer plan de juventud, que está ahora por definirse, con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es decir, ya tenemos aquí muchos de ellos: combatir desigualdades, construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, con toda la inclusión de todos los ámbitos de los recursos de los derechos humanos. También en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, el empoderamiento de mujeres y niñas, o garantizar también la protección duradera del planeta y de los recursos naturales ante ese reto mayúsculo que tenemos como sociedad, como humanidad, que es el cambio climático. Objetivos, además, que el Gobierno de Navarra está plenamente comprometido a través del Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en la Comunidad Foral de Navarra, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También vigente en el Plan Reactivar Navarra, que se aprobó recientemente, que supone una herramienta transversal para su consecución, y sin olvidar también que entre los 10 ejes estratégicos de esta legislatura, el acuerdo programático que guía la acción de este Gobierno, entre los 10, uno de ellos es precisamente todo lo que tiene que ver con el impulso integral y transversal de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, la Agenda 2030 nos marca una hoja de ruta transformadora, inclusiva y solidaria, y su integración en las políticas públicas se antoja especialmente necesaria en este momento y especialmente relevante, como digo, para todos los jóvenes y para toda la juventud de Navarra. Una juventud que en su día a día esta situación está marcando el camino para ello. Por ejemplo, vemos el ejemplo de 19 jóvenes de Tafalla que han hecho un vídeo en contra de la violencia machista, que ha tenido una incidencia, yo creo que muy intensa a nivel de redes sociales, de su entorno, no solo de Tafalla, sino del conjunto de Navarra, y me consta porque me han llegado felicitaciones del conjunto de España. También, sobre todo, aquellos jóvenes que durante el confinamiento dieron lo mejor de ellos mismos y ayudaron especialmente a vecinos y vecinas mayores o vecinas y vecinos vulnerables para llevar la compra a su casa, ayudarles en los quehaceres diarios o simplemente acompañarles en estas situaciones de soledad, en estas situaciones dramáticas que hemos vivido. O quienes participan también constantemente, no solo ahora con la situación de la pandemia, en una red de voluntariado para atender a colectivos en situación de vulnerabilidad, o los que se comprometen simplemente a introducir cambios en su día a día para hacer frente al cambio climático
y también quienes desarrollan cualquier proyecto creativo aunando talento, capacidad y esfuerzo para suscitar emociones, ideas y reflexiones. Ellos y ellas, estos jóvenes, todos los jóvenes que estáis aquí, sois un ejemplo para integrar y transformar los objetivos de desarrollo sostenible en pequeños gestos cotidianos. El papel y el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de Navarra en este caso, es facilitar cauces y espacios de participación para que puedan ser verdaderos protagonistas de las políticas públicas de juventud. Esta jornada, sin duda alguna, supone un impulso para ello y será una jornada más, de luego, en la línea de trabajo que vamos a hacer como Gobierno de Navarra, como Instituto Navarro de Juventud, el cual está, en este caso, dirigiendo y coordinando Carlos, yo creo que con un magnífico trabajo, y deseándoos, en este caso, pues, que sea una jornada productiva. Sabéis que tenéis, en este caso, el Gobierno de Navarra, un aliado, en este caso, para transformar la realidad, y nada más, que tengáis una buena jornada de trabajo. Muchas gracias, eskerrik asko. Consejero, hecha esta primera parte de la presentación institucional, vamos a dar paso ahora a Yone Belarra Urteaga, Secretaria de Estado para la Agenda 2030, que, como ya ha adelantado un poco el consejero antes, bueno, pues casi no tenía escapatoria para no estar hoy aquí con todos nosotros y nosotras. Yone Belarra es de Pamplona, es navarra, es diputada por Navarra. Se ha adelantado un segundito, Yone. Es, como digo, diputada por Navarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030. Es la secretaria de Estado más joven ahora mismo del Gobierno de España y, bueno, pues entre sus responsabilidades se encuentra, bueno, el desarrollo y la implementación de la Agenda 2030 en España y, bueno, pues también participar en esa superpoderosa comisión de secretarios y secretarias de Estado que es el órgano que marca el orden del día del Consejo de Ministros y Ministras, nada más y nada menos. Bueno, como decía, casi no tenía escapatoria. La única razón por la cual no está aquí es que le he llamado el Senado para comparecer precisamente hoy y a esta hora con motivo del debate de los presupuestos generales del Estado. Entonces, bueno, pues no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, casi era mejor que, por el interés general del país, atendiera esa llamada del Senado y, bueno, pues ella ha querido estar de esta manera con todos nosotros y nosotras y por eso pues le damos ya la palabra, ahora sí, a Yone Belarra. Buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi. Es un placer para mí estar participando en esta primera jornada de Juventud y Agenda 2030 y la verdad lamento muchísimo no poder estar presencial telemáticamente con vosotros y con vosotras esta mañana, pero por motivos de agenda tengo que comparecer en el Senado y no os puedo acompañar. Lo que me gustaría, sin ninguna duda, es que la próxima jornada, esa segunda jornada que seguro que tendrá lugar muy pronto, poder hacerla presencial, poder estar con todos vosotros y vosotras, porque eso significará que por fin la pandemia ha amainado, que podemos volver a casa y que podemos volver a tocarnos, que es algo que creo que todos y todas echamos de menos. Así que nada, os deseo un muy buen debate, que podáis recibir muchas aportaciones con la jornada de hoy, todas y todos los que la estáis escuchando, y espero que muy pronto podamos vernos. Quería trasladar mi agradecimiento al director del Instituto de la Juventud, a Carlos Amatrien, que me consta que está haciendo un trabajo extraordinario al frente de este instituto, y también quería agradecerle su presencia al vicepresidente, con quien trabajo estrechamente todos los temas de Agenda 2030 con el Gobierno de Navarra, y la verdad lamento profundamente no poder estar acompañándoos hoy. Quería transmitiros algunas ideas muy importantes relativas a la Agenda 2030 y que tienen que ver con algunos datos que tenemos ya encima de la mesa. Lo que hemos visto, según nos indica las últimas encuestas del CIS, es que a pesar de que la Agenda 2030 es seguramente el acuerdo internacional más importante que ha ratificado nuestro país nunca, 193 países en el mundo ratificaron en 2015 la Agenda 2030 y España, por supuesto, fue uno de los países que se sumó a ese acuerdo. Y sin embargo, a pesar de que ya han pasado 5 años desde esa ratificación, todavía hay mucha gente en nuestro país que no conoce la Agenda 2030. Solo el 30% de la gente de nuestro país ha oído alguna vez hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto es aún más grave en el caso de la juventud, porque apenas 5 de cada 6
jóvenes en nuestro país no ha oído hablar nunca de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Creo que estos datos nos tienen que hacer reflexionar como representantes públicos, nos tiene que hacer reflexionar a las administraciones y a todos los actores que estamos implicados en la Agenda 2030 y en que la Agenda 2030 sea una realidad tangible en nuestro país, y precisamente por eso creo que estas jornadas de reflexión que nos ayudan a hacer pedagogía y nos ayudan a hacer difusión de la Agenda 2030 es fundamental. Pero quería transmitir una idea muy clara. Creo que precisamente en esta crisis, que es ya no solo una crisis sanitaria, sino una crisis social y una crisis económica, lo que ha quedado claro es que todos estos retos que ya teníamos encima de la mesa en nuestro país son una urgencia más que nunca. Por eso, la hoja de ruta para poder salir de esta crisis garantizando derechos y garantizando más justicia social es, sin lugar a dudas, la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, de cumplirse, mejoraría de manera muy eficaz la vida de los jóvenes y de las jóvenes, no solo en el futuro, no solo garantizaría vidas dignas para el futuro, sino que garantizaría que nuestro presente es mucho mejor para ellos y para ellas. Porque hablar de Agenda 2030 es hablar de vivienda digna, es hablar de poder tener un proyecto de vida en el que te puedas emancipar teniendo un trabajo decente, es también garantizar una educación inclusiva y una educación de calidad para todos y todas, es que todos y todas tengamos acceso a educación superior y los precios no sean prohibitivos para poder, por ejemplo, ir a la universidad, es, como hemos visto en esta pandemia, que todos tengamos acceso a un sistema sanitario de máxima calidad, y precisamente creo que la Agenda 2030 nos indica muy claramente que el camino es la protección de lo público, la protección de los servicios públicos, porque es lo público y lo común quien durante esta crisis, esta pandemia, ha demostrado que está ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas nos han ido mal, ha sido lo público quien ha respondido, han sido los trabajadores y las trabajadoras de lo público quienes han estado ahí para protegernos y para cuidarnos a todos y todas, y desde aquí vaya también mi agradecimiento. Todo eso es Agenda 2030, y por eso ahora más que nunca necesitamos a la Agenda 2030 para salir de esta crisis, y creo que no hay mejor ejemplo que los presupuestos generales del Estado que ahora se aprueban, que ponen en el centro esa agenda, que ponen en el centro la sostenibilidad, la justicia social, la necesidad de impulsar un nuevo modelo económico que sea sostenible y que ponga a las personas en el centro. Todo eso está en los presupuestos generales del Estado y rectifica un camino erróneo como era el de la austeridad, que dejó tras de sí una década absolutamente gris, una década perdida, una década de políticas que nos alejan del cumplimiento de la Agenda 2030, y ahora con estos presupuestos tenemos por delante la posibilidad de que esta sea la década de la sostenibilidad, la década de la justicia social, la década de los derechos para toda la ciudadanía, pero muy especialmente para los y las jóvenes, que sabemos que han sufrido muchas veces dos crisis, la del 2008 y la de ahora, y también la gente más joven que está viendo cómo su futuro se puede truncar precisamente por esta crisis que hemos tenido que sufrir todos y todas. No quería dejar de señalar que precisamente transformar la Agenda 2030 en lo que nosotros creemos que es pasar de las palabras, de las grandes declaraciones a los hechos, es hacer políticas públicas para la gente, es, por ejemplo, poder regular de una vez por todas los precios del alquiler, es también apostar por la igualdad entre hombres y mujeres, pero no quería dejar de señalar que precisamente las políticas públicas necesitan de los y las jóvenes, necesitan de vuestra participación y necesitan que los poderes públicos articulemos los mecanismos para que esa participación sea efectiva. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchas veces, a pesar de que no la conocen, han sido los y las jóvenes quienes más han empujado la Agenda 2030 para que sea una realidad en nuestro país. Creo que no hay nadie que haya empujado más el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, el de la igualdad de género, que los 8M, ¿no? Que las mujeres jóvenes saliendo a la calle a decir que solo sí es sí, a decir que necesitamos igualdad retributiva en nuestro país porque las mujeres seguimos ganando menos en nuestros trabajos precisamente por el hecho de ser mujeres, decirle no a la violencia machista, y eso quienes lo han impulsado son las mujeres jóvenes saliendo a las calles los 8M y todo el año luchando contra las violencias machistas, por ejemplo, o exigiendo que solo sí sea así. Del mismo modo, creo que nadie ha empujado más el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, luchar contra el cambio climático, que los y las jóvenes que habéis salido a la calle cada viernes antes de la pandemia
para decirnos una cosa que es evidente, pero que no por evidente es menos necesario recordarlo, que es que no hay un planeta B, que no hay un planeta de repuesto y que necesitamos de una vez por todas hacer una política de transición ecológica que sea justa, que sea decidida y que deje atrás un sistema económico que es contaminante y que está llevándose por delante los derechos de miles de personas en nuestro país. Así que todo eso, precisamente porque los y las jóvenes son quienes más han empujado los objetivos de desarrollo sostenible, aunque no los conozcan, necesitamos políticas públicas que incorporen su mirada y que les incorporen en esa definición para poder tener, como decía, unas administraciones públicas que no solo trabajan por la juventud, sino que trabajan con la juventud para ser eficaces y que esa Agenda 2030 sea una realidad más pronto que tarde. Como decía, os agradezco muchísimo que hayáis organizado esta jornada, le agradezco muchísimo el trabajo que está haciendo al Instituto de la Juventud, que es absolutamente excelente, y espero que la próxima vez nos podamos ver en vivo y en directo, que lo echamos de menos. Muchas gracias y que tengáis muy buen debate. Buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi, es un placer para mí estar participando. Vale, pues ahora sí, bueno, pues le damos las gracias virtualmente también a Ione por acompañarnos en esta apertura de la jornada, y hechas las presentaciones, pues bueno, ahora ya vamos a dar paso a Paloma, que va a ser quien va a coordinar un poco la jornada del día de hoy, y bueno, pues para que nos vaya pues adelantando un poco el contenido del programa y dando paso a las diferentes personas que van a compartir su actividad aquí con nosotros y con nosotras hoy. Entonces, bueno, pues Paloma, creo que ahora tenemos unos minutitos de impasse, ¿no? Y continuamos. Perfecto. Vale. Pues muchas gracias al consejero y a la secretaria de Estado. Muchísimas gracias. Efectivamente, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va a ser a partir de ahora la jornada. Tiene varias partes. Por supuesto, esta primera apertura institucional. Seguidamente, presentaremos los marcos de referencia de la Agenda 2030. Posteriormente, hemos decidido hacer una jornada donde se empiecen a aunar pues, estos intereses que tenemos, ¿no? por realmente crear un verdadero diálogo entre todas las partes interesadas en poner en ciernes y en marcha políticas juveniles que cuenten para y con los jóvenes, ¿no? Entonces, un primer diálogo se establecerá a las 11:15. Será el diálogo en torno al eje emancipación del tercer plan de juventud, y luego, posteriormente, tendremos un segundo diálogo a las 12:15, que será sobre el eje Auzolán. Luego tendremos un pequeño cierre y recordaros que por la tarde tenemos un taller dirigido principalmente al colectivo más joven, donde os invitamos realmente a tomar acción y a hacer real esas políticas, porque lo que vamos a hacer es dar voz a los jóvenes y a las jóvenes y crear acciones reales que luego sean estudiadas y sean valoradas para que puedan ir directamente al tercer plan de juventud. Entonces, os animamos a que animéis también a que a la tarde, a las 5:30, entre 5:30 y 8, vamos a tener, lo que os digo, un taller pues, muy dinámico, divertido y bueno, pues, orientado a que podamos tomar acción sobre todo esto. Pues, dicho esto, directamente lo que voy a hacer es presentar estos marcos de referencia de la jornada. Primeramente, no los voy a presentar yo, disculpadme, nos los van a presentar. Y va a ser, el primer marco es la Agenda 2030 y luego el futuro tercer plan de juventud de Navarra. Para ello, contamos con dos buenos conocedores de la materia, principalmente porque estas dos personas son accionadores y son activadores. Los dos tienen en común la búsqueda de alianzas y la escucha activa para generar sinergias y elevar el nivel de compromiso del mayor número de entidades, instituciones, empresas, asociaciones para llevar a cabo estos marcos. Os los voy a presentar.
Nuestro primer invitado es Xavier Longan. Él es responsable de alianzas de la campaña Acción de Naciones Unidas por los ODS, cuya sede está en Bonn. Estamos hablando del órgano responsable de dar a conocer y activar a nivel mundial los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un honor y un placer contar contigo, Xavi. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos de nuevo en estas tierras. Te pasaré dentro de 2 minutos la palabra. Ahora voy a seguir presentando a nuestro siguiente ponente. Si quieres subir, Jesús, Josu, nos acompañas ya. Y entonces, pues os voy a presentar a Josu Laguardia Ontañón, jefe de la sección de Acciones Transversales y Observatorio Joven del Instituto Navarro de la Juventud del Gobierno de Navarra. Es otro de los artífices de que hoy podamos ampliar los horizontes de las políticas juveniles en Navarra bajo el marco de la Agenda 2030. Muchas gracias, Josu. Gracias. Y bueno, pues sin más dilación, paso la palabra a Xavi y de nuevo pues le agradezco que nos acompañe. Xavi, te tienes que poner el mic. Ya está. ¿Se me escucha? ¿Sí? Fantástico. Muchísimas gracias, Paloma, Egunon. Buenos días a todas y a todos. Y gracias también al Gobierno de Navarra, al Instituto Navarro de la Juventud, por esta fantástica invitación. Quería agradecer también en particular a mi amigo Andrés Carbonero la invitación para estar aquí, y a ti, Paloma, por supuesto. Y felicitaros también por la organización de estas jornadas. Por desgracia, no puedo estar con vosotros en persona, de manera presencial, debido, por supuesto, a la pandemia y al hecho de que es difícil viajar. Yo estoy en Bonn, en Alemania, y por tanto era muy difícil, casi imposible viajar. Me gustaría referirme, de hecho, a algunos puntos que yo creo que tanto el vicepresidente como la propia secretaria de Estado ya han cubierto, al menos parcialmente, pero sí que quería insistir a nivel de la pandemia. Sin duda, comentaba hace un momento, nos afecta directamente en nuestras vidas, por supuesto, en todos los aspectos de nuestras vidas. La pandemia ha demostrado, en cierto modo, la fragilidad de nuestras sociedades y las debilidades de nuestros sistemas. Ha dejado al descubierto riesgos que hemos ignorado durante décadas, como por ejemplo sistemas de salud inadecuados, brechas en la protección social, desigualdades estructurales, degradación medioambiental, la crisis climática y un muy largo etcétera, por desgracia. Además, el virus nos ha afectado en mayor medida a aquellas franjas de la población más vulnerables, las personas que viven en la pobreza a nivel mundial, las personas mayores y las personas con discapacidades, entre muchas otras. Pero también, y yo creo que también se ha apuntado anteriormente, como suele ocurrir en los momentos más difíciles, más duros de la historia, los grandes desafíos también van de la mano de grandes oportunidades. Y a mi parecer, y al parecer de muchos de mis compañeros y compañeras en Naciones Unidas, estamos en un punto de inflexión. Nos encontramos en este momento en un punto de inflexión para las personas, para la humanidad y para nuestro planeta. Este es un momento en el que tenemos la oportunidad de transformar nuestro mundo. Y en este sentido, cada acción individual importa. Y si me lo permitís, volveré sobre esta idea en un momento. Cada acción individual importa, la elección es nuestra, tanto en nuestras propias vidas como a nivel colectivo. Y afortunadamente, tenemos una hoja de ruta y una visión claras para una mejor recuperación de la pandemia. Y esto es precisamente lo que representan la Agenda 2030 y los propios 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda, estos objetivos, representan
una visión global, amplia y ambiciosa del progreso, centrada en los derechos humanos y la noción de que el desarrollo debe ser inclusivo y sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, fueron adoptados por todos los Estados miembros de Naciones Unidas en septiembre de 2015 y establecen metas cualitativas en las dimensiones social, económica y ambiental que deben alcanzarse para el año 2030. Y por ello, y también para que podamos medir el progreso en todos estos objetivos, van acompañados de 169 metas y 231 indicadores. Más allá del aspecto formal de los objetivos, me gustaría referirme a 4 valores sobre los que yo creo que se asientan estos objetivos y la agenda en su conjunto. Son 4 valores muy básicos. Uno es la integración. Los objetivos, los ODS, tratan de romper silos, hacer que diferentes sectores de la sociedad debatan juntos las prioridades, la planificación, la implementación y la evaluación. Un segundo valor es la universalidad. La agenda y los objetivos representan la primera agenda realmente universal, acordada, como decía, por todos los países del mundo en representación de toda la humanidad. Por tanto, estos objetivos no son solo los objetivos de los gobiernos, no son solo los objetivos de los Estados miembros, sino que son nuestros objetivos. Y esto conlleva derechos, pero también conlleva responsabilidades. Por tanto, el cumplimiento de estos objetivos depende no solo de los gobiernos, que también, y de manera muy importante, pero también de cada uno de nosotros. Un tercer valor al que quería referirme es la confianza. La confianza y la cooperación son los cimientos en los que se asientan estos objetivos. Y en cierto modo la Agenda 2030 parte de la base de que existe un nivel alto de confianza entre personas e instituciones a todos los niveles. Lamentablemente, sabemos, por supuesto, que este no es el caso, al menos en la mayoría de contextos. La gente, la juventud, diría yo en particular, se siente en muchos casos y quizás cada vez más desencantada con las instituciones. En este sentido hay una falta de confianza. Por ello es importante que la ciudadanía, que las instituciones, que la juventud, que los gobiernos hablen y escuchen. Yo creo que hablar y escuchar es la acción más poderosa que cualquiera puede tomar para restablecer la confianza dentro de nuestras sociedades, entre instituciones, entre personas, a todos los niveles. Y este diálogo, por tanto, es clave para nuestro futuro colectivo. Y un cuarto valor al que quería referirme, relacionado, por supuesto, con los anteriores, es la esperanza. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, representan la visión de un futuro mejor, de un mundo mejor, centrado en las personas, en el planeta, y del que las generaciones que tienen que venir se puedan sentir orgullosas. Y esta idea de esperanza yo creo que es hoy más importante que nunca. Porque sin duda, como decía anteriormente, la pandemia, por desgracia, ha hecho mella muy considerablemente también en el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según algunos estudios recientes de Naciones Unidas, concretamente del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, la pandemia ha causado la disminución del índice de desarrollo humano por primera vez desde que existe este índice, desde que apareció el índice, desde que se creó en 1990. Y además la pandemia puede empujar a más de 250 millones de personas en todo el mundo a la pobreza. Además, por supuesto, de acelerar las desigualdades, incrementar los niveles de precariedad en muchas partes del mundo, incluido, por supuesto, en nuestro país. Pero al mismo tiempo, desde muchos sectores, por supuesto desde la juventud, pero también desde el sector educativo, empresarial, desde los gobiernos, se reclama cada vez más un cambio de rumbo, un nuevo enfoque que contribuya a una recuperación justa, una recuperación verde, una recuperación sostenible.
y al propio logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este cambio de rumbo es ciertamente necesario para cuestiones específicas como el acceso a la salud, a la educación, pero también es importante para repensar para las cuestiones de gran calado, para repensar la economía global, para poner fin a la violencia de género, para combatir las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Cuando se acordaron los ODS, muchas personas se mostraron escépticas respecto a la posibilidad de que se pudieran lograr. De hecho, este escepticismo pervive todavía hoy, y en parte es porque existe la impresión que el cambio transformador que es necesario para alcanzarlos es demasiado costoso o es demasiado disruptivo o simplemente es demasiado difícil. Pero ahora, viendo la transformación de nuestro mundo estos días, este año, estos cambios se perciben como indispensables. O sea, lo que antes se veía como unos objetivos aspiracionales a los que sería bueno intentar ir llegando, ahora es una cuestión prácticamente de vida o muerte. Ahora los objetivos son una hoja de ruta en la que debemos seguir, a la que tenemos que cumplir. También en la medida en que los líderes, como decía, de todos los sectores deben repensar y redefinir cómo reiniciar las economías y rediseñar las sociedades a raíz de la pandemia, tenemos una oportunidad única para tomar medidas valientes, para tomar medidas audaces, para lograr un impacto transformador, para cambiar y acelerar el progreso en los objetivos y también para resistir y contrarrestar el impulso de reconstruir las mismas estructuras y los mismos sistemas anteriores a la pandemia. Hoy en día, la solidaridad a nivel mundial es un imperativo que gana impulso. Y esto ha sido confirmado, por ejemplo, por los resultados de la conversación mundial que ha tenido lugar en el marco del 75 aniversario de Naciones Unidas y en la que han participado millones de personas en todo el mundo. Sabemos que la ciudadanía valora la cooperación y la solidaridad internacional y esto es una fuente de esperanza y optimismo, debe ser una fuente de esperanza y optimismo, y es al mismo tiempo una invitación para plantear nuevas ideas y nuevas alternativas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Tal como la propia pandemia nos ha demostrado, la acción individual de cada uno de nosotros, ya sea manteniendo la distancia, en el caso de la pandemia, poniéndonos la mascarilla o lavándonos las manos, vemos que cada una de estas acciones tiene un impacto sobre nuestro entorno, sobre nuestra comunidad y también a escala global. Del mismo modo, la acción individual de cada uno de nosotros, ya sea desde cualquier rincón de Navarra o de cualquier otra parte del mundo, puede contribuir a generar una reacción en cadena y una transformación positiva que nos ayude a lograr los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la propia campaña de acción de Naciones Unidas por los ODS, a la que hoy tengo el honor de representar en este evento, aportamos algunas propuestas en ese sentido, como por ejemplo la movilización global que convocamos cada año en torno al aniversario de los objetivos el 25 de septiembre y que coincide también con la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este mismo año, y a pesar de la pandemia, más de 50 millones de personas en 170 países, en más de 1000 ciudades de todo el mundo, participaron de la mano de más de 700 organizaciones. Y digo esto en medio de la pandemia. Es una movilización mundial de tantos millones de personas en un momento en que en muchos casos tenemos nuestra movilidad limitada y demás. O sea, esta energía está ahí. Y esto da cuenta, por tanto, del grado de compromiso de jóvenes y no tan jóvenes con los objetivos en todo el mundo. Terminaré o iré terminando, si me lo permitís, con un llamamiento doble. Un llamamiento, primero de todo, al optimismo y segundo, a la acción. Un llamamiento al optimismo porque sin duda, yo creo que se comentó también anteriormente, la juventud está levantando la voz cada vez más, por suerte.
y reclamando también un papel activo en la toma de decisiones, a todos los niveles, y ya no como comparsa ni como elemento testimonial, sino como protagonista de la toma de decisiones, como protagonista de pleno derecho. Y por ello me permito felicitar, si me lo permitís, y muy humildemente, al Gobierno de Navarra y al Instituto Navarro de la Juventud por su visión precisamente de alinear las políticas de y para la juventud con los ODS y alimentar precisamente esta energía para dar un impulso renovado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y como decía, también un segundo llamamiento a la acción en un sentido amplio, la acción individual en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, la acción comunitaria en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y la acción global como ciudadanos y ciudadanas del mundo y para proteger nuestro planeta. Hagamos, por tanto, que el próximo año 2021 suponga realmente un cambio de rumbo para tomar decisiones valientes y para tomar partido. Un año en el que podamos desarrollar un nuevo contrato social como sociedades y un nuevo contrato con la naturaleza. Y, como no, un año en el que espero podamos dejar atrás la pandemia de una vez por todas. Agradezco de nuevo a Paloma y a todo el equipo esta invitación. Os deseo muchísima suerte y muchísimo éxito para el resto de las jornadas que, por supuesto, iremos siguiendo desde aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavi. Interesantísima tu marco, tu gran marco de la Agenda 2030. Y quédate con nosotros porque os voy a recordar que, por favor, a la gente que estáis online, vayáis planteando vuestras preguntas en el chat. Y luego serán los compañeros, los técnicos, que me las pasarán y podremos establecer un diálogo, que esta es una de las claves, ¿no?, de la jornada, el establecer diálogos, el escuchar, ¿verdad? Y el hablar después de la intervención de Josu. Así que, por favor, animaros en streaming a ir planteando alguna pregunta para Xavi. Nos ha lanzado un reto clarísimo de entrar en acción desde una perspectiva mundial. Muchísimas gracias, pero también nos lo ha aterrizado a lo local, a lo nuestro. Así que tenemos muchos interrogantes y seguro que nos podrás dar más pistas posteriores. Y lo mismo luego también preguntas para Josu cuando termine su intervención. Muchísimas gracias, Josu. Te dejamos, te paso la palabra y estamos. Vale. Buenos días, Egunon. La verdad que es un poco complicado hablar con mascarilla. Yo no sé si podría ponerme más atrás y quitármela o... Sí. Sí. Bueno, pues lo agradezco. Bien. Bueno, pues comentar, desde el Instituto Navarro de la Juventud hemos organizado hoy esta primera jornada con la idea de que le sigan a estas futuras jornadas también. En este caso, como estamos viendo, con la mirada puesta en la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas correspondientes. Me presento, soy Josu Laguardia, Ontañón, y estoy en el Instituto Navarro de la Juventud al frente de la sección de Acciones Transversales y Observatorio Joven. Antes, mi querida Paloma hacía una presentación muy generosa de mi persona. Bueno, soy parte del equipo que estamos en el instituto y lo que estamos construyendo es fruto de un gran equipo, compañeros y compañeras, que estáis aquí muchos de vosotros y vosotras y otros en el instituto siguiendo la jornada de las 3 secciones que tenemos. En ese sentido, pues gracias al equipo. Vale, en este sentido, mi intervención iría en el sentido de conectar, podemos decir, lo que se está trabajando hoy aquí sobre el tema de los ODS, la Agenda 2030, con la actividad que estamos desarrollando en el instituto y en este momento, sobre todo, centrado desde el Observatorio Joven en el tercer plan de juventud. Vale. En ese sentido, mi intervención o esta ponencia sería pues algo como de transición o de concreción, lo que es una parte y lo concreto que estamos llevando a cabo. Bien, hemos denominado a esta jornada Alianzas para la Juventud en un mundo en cambio.
A ver, aquí vemos 3 elementos: alianzas, juventud, mundo en cambio. Alianzas nos hacen referencia al objetivo 17, estamos viéndolo esta mañana, que dentro del mismo también la meta 17 de dicho objetivo hace referencia a fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil. Vale, ¿esto qué nos quiere decir? ¿A qué nos llama? Pues a trabajar de forma cooperativa, coordinada y en red, aprovechando experiencias comunes, buenas prácticas, aunando sinergias y construyendo entre todos y todas. Por ello, en este momento quiero poner en valor también vuestra presencia como personal, sobre todo técnico, que dais lo mejor de vosotros y vosotras trabajando por la juventud de nuestra comunidad. En el centro del título, pero sobre todo también en el centro de nuestra mirada y de nuestra acción, la juventud. Colectivo con el que seguimos trabajando, que es sujeto y es protagonista de las acciones y los logros que queremos alcanzar. Y junto a ello no podía faltar el tercer elemento de esta frase, el mundo en cambio. Bueno, nunca mejor que en este momento para saber que estamos en un momento de cambio, ¿no? En muchos aspectos, la situación social, sanitaria en la que nos encontramos, que no solo nos condiciona, sino que nos determina en gran parte pues, bueno, nuestro vivir diario, ¿no? Bien, bueno, mundo en cambio como es la propia realidad, dinámica, es cambiante y por ello sujeta a todo tipo pues, de avances, a veces de parones también, y en este momento, y mirando a la juventud, pues de no pocas incertidumbres también. Pero bueno, esto no nos tiene que paralizarnos, por ello quiero mandar un mensaje positivo. Podemos vivirlo como una oportunidad, con ilusión, para trabajar de forma conjunta, vuelvo a la Alianza 17, ¿no? Entre todos y todas, la forma de enfrentar la nueva realidad. Por eso, se ha visto esta mañana, estamos en un nuevo escenario social, con nuevas necesidades, pero en este marco de contexto, bueno, queremos y podemos trabajarlo entre todos y todas. Bien, dicho esto, voy a ir ahora aterrizando en lo que son pues bueno, aquellos retos y tareas que desde el Instituto Navarro de la Juventud estamos desarrollando en este momento. Bien, hago un poquito de resumen de lo que ha sido este año en cuanto a dichas herramientas. Era la primavera del 2020 cuando hicimos la evaluación y el cierre del segundo plan de juventud. Nos pusimos seguidamente en marcha para ir elaborando el diagnóstico de la juventud, es decir, de qué situación partíamos, que ello nos apuntaría hacia dónde teníamos que ir o lo que tendríamos que ir construyendo, ¿no? Vale, ¿qué nos hemos visto? Que al acercarnos a esa foto, por decirlo así, ese diagnóstico de dónde partíamos, nos hemos dado cuenta este año pues que esa foto, que podía ser algo fijo, bueno, pues ya tenemos algo, nos da, bueno, pues nos enfoca, nos da un poco perspectivas por aquí, desde allá y tal. ¿Qué ha ocurrido? Que esa foto pues iba al final transformándose, convirtiéndose no en algo fijo, sino en algo cambiante, bueno, una sucesión de imágenes cambiantes que hemos ido siendo todos testigos, ¿no? Y bueno, y además somos conscientes, creo que se ha dicho antes, lo ha comentado Yone Belarra, ¿no? Que la actual situación está afectando, y no poco, a varios ámbitos de la vida de la población joven, como puede ser pues, el laboral, con el tema del incremento del desempleo juvenil, la limitación de la movilidad, de la convivencia, de las relaciones sociales, el impacto de todo esto en el tiempo libre, en el ocio, también en el ámbito de la educación, tanto formal como no formal, y en otros muchos ámbitos que se nos pueden ocurrir bueno, fruto de la pandemia y de la situación que seguimos viviendo, ¿no? Vale, ante esto, una reflexión. A ver, hoy cuando todavía desconocemos los efectos que la pandemia nos traerá a futuro, sí podemos intuir que la juventud, como presente y futuro que es, seguramente va a ser uno de los colectivos que va a tener que enfrentar no pocas dificultades ante las consecuencias socioeconómicas que se deriven de esta situación. Y lo había dicho Yone, yo lo tenía apuntado, bueno, lo repito, que es decir, que bueno, la población joven ya sufrió a principios de la década de 2010 una crisis, ahora, a principios del 2020, nos llega otra crisis y ha habido una franja de edad de personas jóvenes que esto les ha impactado pues muy de lleno, y que para hacer realidad algunos objetivos y algunas aspiraciones, como el tema de la emancipación, etcétera, tener un trabajo digno, una vivienda en condiciones y tal, pues está siendo difícil,
Vale, ante eso, esto es un reto y una urgencia, pero no por ello, pues eso, toda nuestra ilusión para seguir construyendo entre todos y todas, ¿no? Bien, diagnóstico. Paso a la estrategia. Cuando acabamos ya de elaborar el diagnóstico, comenzamos con la elaboración de la Estrategia Foral de Juventud, siguiendo lo que marca la Ley Foral 11/2011 de Juventud. Vale, hoy, casualmente hace un mes, el 11 de noviembre pasado, se aprobaba la Estrategia Foral de Juventud 2020-2023 por parte del Consejo de Gobierno. Bien, fuimos trabajándola al principio muy de la mano del Consejo de la Juventud de Navarra, tuvimos varias reuniones y el resultado, y sobre todo con el buen trabajo que ha hecho el Observatorio Joven, ¿no?, del Instituto, pues fruto del trabajo compartido, como digo, pues tenemos ya la estrategia. Vale, la estrategia tiene una parte primera muy importante para nosotros que está bien alineada, yo creo. Tuvimos presente los documentos pues desde lo más macro, ¿no? Pues en una perspectiva más deductiva, desde lo general a lo particular, pues la Agenda 2030, lo que era la Estrategia de Juventud de Europa, la Estrategia de Juventud del Estado español, el Plan Reactivar Navarra. O sea, teníamos todo ese marco teórico para decir, a ver, la estrategia no tiene que ser algo que esté desligado, ¿no? Habéis dicho, ha comentado Xavi, que no sea un silo, sino que sea algo que esté bien conectado, ¿no? Y desde ahí un poco la fundamentación de la misma. ¿Qué nos aportaría la estrategia? Pues el punto de partida, el punto de partida para desarrollar contenidos, programas y actuaciones que tengan el tercer plan de juventud. En este sentido, la estrategia va a apuntalar la estructura sobre la que se va a sentar el plan. Bien. Lo ha dicho también nuestro consejero, decía que la estrategia reafirma la importancia de que las políticas de juventud tengan esa perspectiva de transversalidad, de participación, de coordinación. Bueno, pues eso es lo que queremos. Y ahora os menciono, ¿qué sería lo fundamental, lo más importante de la estrategia? Pues sus ejes, los ejes. Lo voy a explicar de la forma más sencilla que pueda, que creo que lo vamos a entender bien. Son 3 ejes estructurales y 4 transversales, que luego me referiré a ellos, pero en los ejes estructurales, de hecho, lo ha comentado antes Paloma, en esta jornada de hoy queremos que la jornada verse sobre los mismos. La siguiente mesa va a ser sobre el eje emancipación, la siguiente será sobre el eje Auzolán y a la tarde, cuando estén todas las jóvenes y los jóvenes, queremos que los 3 ejes estén presentes para que puedan hacer todas las aportaciones que quieran dirigidas al plan. O sea que hoy queremos que esta jornada, el futuro plan, la estrategia, los ejes, esté como muy teñida de todo ello sin perder de vista la perspectiva, que es lo que nos orienta, que es la Agenda 2030. Entonces, los 3 ejes son, primero los menciono, el eje Auzolán, el eje emancipación y el eje horizonte. Bien, el eje Auzolán, así lo denominamos, es una palabra muy bonita, procede del euskera, ¿no? Hace referencia al trabajo conjunto y compartido entre quienes forman parte de un territorio común y a quienes unen intereses comunes, ¿no? Además del trabajo en Auzolán, en Navarra tenemos buenas y bonitas experiencias en nuestros pueblos, en nuestros barrios. El Auzolán pretende fomentar el trabajo colectivo, la unión, el construir juntos y juntas, la solidaridad, el reconocimiento de la diversidad, la convivencia, desde el punto de vista, y esto es importante, de la transformación social. En concreto, este primer eje, si ahora ponemos la mirada en la juventud, en lo que estamos, desarrollaría acciones orientadas, dirigidas a la juventud, en el ámbito del asociacionismo, de la inclusión social, la convivencia y el género, el voluntariado, el desarrollo territorial, la política lingüística, el ocio y tiempo libre saludable. Eso es el primer eje. El segundo eje, emancipación, súper importante. De hecho, este eje estaba ya presente en el anterior segundo plan y en la anterior estrategia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental? Porque en este eje lo forman los ámbitos o las áreas que son fundamentales en la vida de todas las personas, pero bueno, más estamos hablando de la juventud, que es pues al acceder a una educación de calidad, educación formal y no formal, el acceso a un empleo en condiciones, las ODS hablan de empleo decente, y el acceso a una vivienda digna. ¿Por qué? Porque esto va a dar la posibilidad a las personas jóvenes a poder hacer una transición a la vida adulta desde una autonomía plena, real,
Y bueno, pues que también decir, oye, pues que somos ciudadanos y no tenemos que depender de nuestros padres, de nuestra familia, sino que, bueno, oye, emancipación, eje fundamental. Y el tercero, le hemos denominado horizonte, también una palabra, si queréis, también poética, pero bueno, significa mucho en este caso. El horizonte siempre proyecta y apunta hacia un futuro. En dicha proyección se incluyen objetivos, se incluyen metas. Cuando pensamos en un futuro, pensamos en lo que queremos alcanzar, ¿no? Pero el eje horizonte, además de mirar hacia el futuro, parte del hoy, parte del presente, está arraigado en el presente. Y en ese sentido, presente y futuro que queremos construir de forma común está en este eje. Vosotros y vosotras jóvenes, tenemos aquí alguna representación, que gozáis todavía con vuestra edad en esta etapa, y el resto de nosotros que vamos a acompañaros en el camino. Vale, este eje recoge aspectos relativos al contexto personal, como serían, pues, por ejemplo, la salud, la cultura, la movilidad, el consumo, el deporte. ¿Cuál más, por ejemplo, incluiría esta? Tendríamos la sostenibilidad de la vida. Todo ello condiciona en buena medida la evolución de cada trayectoria personal, pero no solamente a nivel de personas únicas, ¿no?, individuales. ¿Por qué? Pues porque la perspectiva personal también es comunitaria, como no podía ser de otra forma, desde nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas que vivimos en sociedad. Vale, dicho así, los tres ejes. Si tuviera que decir en una palabra, una expresión que los englobara, que recapitulara lo que son estos tres ejes estructurales, podríamos decir, si trabajamos juntos y juntas, eje Auzolán, podremos reivindicar una autonomía de la juventud que sea real, que sea efectiva, emancipación, ¿no?, y persiguiendo en todo ello el mejor futuro que entre todos y todas podamos construir, horizonte. Vale, junto a estos ejes estructurales tenemos 4 transversales que hemos llamado así. ¿Qué quiere decir lo de ejes transversales? Pues lo tenemos claro. Cuando hacíamos la evaluación del segundo plan, decíamos, a ver, para el futuro plan, que es el tercero que vamos a montar, decíamos, por ejemplo, ámbitos como la participación, como la igualdad, como la cohesión territorial, como la integración social y la diversidad, no tienen que ser un tema y a ver qué contenido le damos al tema participación o al tema igualdad. No, estos son unos ejes que deben estar presentes en los anteriores ámbitos que hemos mencionado, en los 3 ejes. ¿Por qué? Pues porque cada vez que hablemos de educación, cuando hablemos de cultura, de ocio y tiempo libre, de lo que se nos ocurra, en todo ello tiene que estar transversalizado, tiene que estar atravesado, tiene que estar teñido todo ello de la perspectiva de igualdad, de género, de la participación, de la inclusión. Queda claro, ¿no? Esto es evidente. Entonces, esos ejes los tenemos ahí como referencia, como punto importante para que en todas las acciones esa perspectiva de esos 4 ejes no la perdamos, ¿vale? Bien, quiero mencionar también que la estrategia se desarrolló con un proceso participativo. Mencionaba antes el Consejo de la Juventud, que estuvimos trabajándolo con ellos. Cuando teníamos el borrador, también se les pasó al Consejo de la Juventud, pero quisimos pasarla expresamente al Instituto Navarro de la Mujer, al INAI, porque queríamos que nos revisaran el documento desde la perspectiva de género. Y lo hicieron, y hicieron aportaciones muy majas, que tuvimos en cuenta en el documento final. Y también se envió a todas las personas, muchas de ellas direcciones generales del Gobierno de Navarra que forman parte de la Comisión Interdepartamental de Juventud, para que también hicieran sus aportaciones, y también recibimos algunas de ellas. Habíamos también tenido en cuenta encuestas a la población joven que habíamos hecho, tanto en el periodo del confinamiento, aquel periodo de marzo a abril que estábamos en casas, y se nos ocurrió fue una iniciativa así como espontánea y muy maja y muy casera que hicimos en el instituto, de lanzar una encuesta a la población joven que estaba en sus casas. Se llamó la encuesta ¿Cómo lo llevas?, no la dará Masú, para que nos hicieran aportaciones de cómo estaban viviendo durante el tiempo de pandemia la situación, ¿no? E incluso qué propuestas nos podían hacer. Entonces, todas esas propuestas y todas esas lanzaderas que hemos tenido de participación no ha caído nada en saco roto, sino que todo lo hemos ido recogiendo, recopilando, y ahora lo tenemos presente para el plan. También expresamente se hizo en la estrategia una encuesta dirigida a la población joven que se mandó a través de las redes, con muchos ámbitos, para que fueran aportando aspectos, pues, por ejemplo, como la emancipación, la salud, igualdad entre hombres y mujeres, integración social, medio ambiente, valores y creencias, cultura, ocio, tiempo libre, etcétera. Bien.
Entonces, con esto terminaría ya la parte de la estrategia. Decir que la tenéis colgada en la página web del instituto, podéis acceder a ella, tanto al diagnóstico como a la estrategia. Y, como digo, es como los 3 grandes canales o pilares sobre los que se va a sentar el tercer plan en el que estamos trabajando. Y acabo ya refiriéndome a el tercer plan de juventud. Vale, ¿qué es un plan de juventud? Pues bueno, el que tenemos entre manos sería el conjunto, ¿no?, de medidas dirigidas al sector joven, a la población joven, para poder desarrollar en Navarra durante este próximo trienio 2021-2023 con todas aquellas acciones que vemos necesario expresamente dedicar a la población joven para conseguir todos esos objetivos que están en los ámbitos que estamos mencionando pues, en esta exposición, ¿no? Vale, entonces en este plan la finalidad pues será fijar los objetivos, prioridades, acciones concretas para hacer frente a los desafíos y oportunidades de la juventud. Por supuesto, con una asignación presupuestaria y luego, pues bueno, con el seguimiento y revisión que se vaya haciendo y evaluaciones que se vayan haciendo cada año del mismo, ¿no? Bien, también, así como con la estrategia, estamos llevando a cabo un proceso participativo de diálogo estructurado, así se llama según lo que marca un decreto foral, y en ese sentido hemos hecho unas mesas técnicas que habéis tomado parte, pues ya, algunos de vosotros y vosotras, personal técnico del Gobierno de Navarra, habéis estado también personal técnico de entidades locales, ha habido entidades que trabajáis con juventud y también la red juvenil. La red juvenil también ha participado. Entonces, de todo ello también hemos ido recopilando vuestras propuestas de acciones para incluir en el plan. Bien. Y como digo, este plan bueno, pues se irá evaluando al acabar cada año 21-2022 porque tiene vocación de ser un documento flexible, vivo y abierto pues, a modificaciones y a ser mejorado durante todo este periodo, hasta su finalización. De acuerdo. Y una referencia final, y con esto termino. Decir que las mesas de esta mañana, casi lo repito porque ya se ha dicho antes, están alineadas con lo que son estos ejes, ¿no? Y luego a la tarde pues tenemos también muchas ganas de que estos talleres se desarrollen con las personas jóvenes, que algunas van a estar aquí presencialmente y otras van a estar desde sus casas. Y sobre todo que puedan aportar, ¿no? Puedan aportar al plan. Concretamente, en el taller de la tarde, cuando lo diseñábamos y preparábamos, decíamos, ojalá, ¿no? Bueno, Paloma ya había hecho alguna vez este tipo de metodologías, trabajando con otros grupos y otros jóvenes, y decía, ojalá sacáramos, ¿no? Pues 100 acciones, ¿no? para el plan desde la aportación juvenil. Pues ojalá, que esto más que una lluvia de ideas pueda ser una tormenta de ideas, ¿no? Bueno, pues todo lo que pueda salir lo recibiremos para luego estudiarlo en el instituto y ver que se puede llevar a acciones concretas. Bien. Y con la participación vuestra y luego también de toda la población joven, creemos que estamos construyendo con ello también la Agenda 2030 y estamos también construyendo el tercer plan de juventud, que es en el que estamos enfocados y queremos que lo podamos hacer lo mejor que podamos y que sea fruto no solamente el plan del Instituto de la Juventud o del Gobierno de Navarra, sino el plan de toda la población, de nuestra comunidad, que apostamos y trabajamos con ilusión por la juventud de Navarra. Bueno, pues nada más. Os deseo que sigamos disfrutando de la jornada. Muchas gracias y eskerrik asko. Bueno, Josu, muchísimas gracias por tu intervención, por tu intervención técnica, pero por tu sentida intervención. Me parece que has hecho un llamamiento, que estás ahora mismo, bueno, pues has hecho un planteamiento de lo que realmente nos inspiraba al preparar esta jornada. El comenzar a preparar, ¿no? de manera real, de manera accionable este tercer plan con el marco de la Agenda 2030. Entonces, en ese sentido, ahora mismo, pues animaros, tenemos todavía unos 10, 20 minutos para poder generar aquí
y entre nosotras y nosotros un diálogo. A veces nos cuesta, pero realmente yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Vamos a empezar a construir. No podemos pedirles a los jóvenes a la tarde que creen y que recreen, ¿no?, acciones cuando, bueno, pues yo de verdad que nos animo a que ahora, bueno, pues podamos establecer este diálogo con Xavi. Esto es un privilegio, contar con él y con Josu para ver de qué manera hacemos el match, ¿no?, de qué manera se van uniendo y comenzamos a unir ya nosotras y nosotros aquí estos dos marcos que son tan necesarios para nuestra juventud y para nuestra sociedad navarra, ¿no? Entonces, ¿alguien se anima con alguna reflexión, alguna pregunta que podamos trasladar a nuestros compañeros ponentes? Mientras vais dándole un poquito y haciendo el esfuerzo, por favor, de empezar a establecer un poquito de diálogo, yo quería plantearte, Xavi, que, bueno, realmente estás en un espacio pues, con una perspectiva global importantísima. Me gustaría preguntarte cuál es el papel, desde tu punto de vista, de la juventud. Quiero decir, la ONU, ¿en qué punto, dónde coloca a la juventud actualmente, en estos momentos, en su plan de acción? Sí, pregunta importante, porque efectivamente comentaba antes, ¿no?, que la juventud cada vez tiene un papel más protagónico, ¿no?, en la toma de decisiones. Eso es algo que desde el punto de vista de Naciones Unidas yo creo que queda camino por recorrer, o sea, y esto ya lo digo de entrada, pero creo que se ha recorrido también al mismo tiempo mucho camino desde Naciones Unidas. Quizás si queréis a nivel más simbólico, pero hay un alto representante de Naciones Unidas designado por el secretario general precisamente para la juventud. Es una persona pues, con un equipo que, insisto, es quizás un aspecto más simbólico, pero es algo que en los últimos años pues, ha sido una voz importante, ¿no?, dentro de Naciones Unidas. Otro ejemplo que destacaría es si vamos al origen de los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proceso de negociación y el proceso de consultas que llevó a la aprobación de los objetivos fue un proceso y fueron unas consultas donde la juventud tuvo un papel central. Nosotros desde nuestro propio equipo, pero trabajando con el conjunto del sistema de Naciones Unidas, impulsamos una encuesta que se llamaba Mi Mundo, y es una encuesta que recogió, es una encuesta que utilizamos también como un modo de sensibilizar sobre ese proceso, ¿no?, de negociación de los objetivos. Conseguimos 10 millones de respuestas a la encuesta, 10 millones de personas que se involucraron en este proceso. De estos 10 millones, 8 millones eran jóvenes. Y los resultados de esas consultas contribuyeron directamente a la negociación entre los gobiernos de los objetivos. Por tanto, la juventud, ya desde ese momento, desde la propia definición de los objetivos, ya tuvo un papel importante. O sea, la voz de la juventud formó parte de este proceso. Y en esta misma línea es en la que trabaja cada vez más Naciones Unidas. Diría que con la juventud, con otros sectores también. O sea, cada vez las decisiones son menos de los Estados miembros, de los gobiernos y nadie más. Cada vez las decisiones se toman con más representantes de más sectores en torno de la mesa, y ahí la juventud siempre está presente. Otro ejemplo que pondría en la conferencia de cambio climático el año que viene, que será en Glasgow, en Escocia,
se ha previsto que haya lo que se llama una COP joven o COP de juventud, que es la reunión, o sea, es una asamblea de cambio climático enfocada a la juventud, con la juventud, y va a ser un elemento clave de las propias negociaciones de cambio climático el año que viene, de las negociaciones formales. O sea que cada vez esta voz se reconoce, como decía antes, ya no como un elemento simbólico porque hay que invitar a la juventud, este sector cada vez es más parte de la propia toma de decisiones en todos los sentidos, y esto desde Naciones Unidas lógicamente se está impulsando y se quiere impulsar todavía más porque, como decía al principio de todo, queda mucho camino por recorrer sin ninguna duda. 8 millones de jóvenes participaron en el planteamiento de lo que actualmente tenemos aquí, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias. Se lo vamos a contar luego a unos cuantos. Aquí tenemos alguno, pero después lo haremos presente. Lo haremos presente. Josu, ¿cómo vamos a llevar este mensaje y este marco al tercer plan de juventud? ¿Verdad? Estos procesos participativos en los que vosotros estáis directamente, vosotros y vosotras directamente implicados, ¿qué más nos hace falta para que animemos, para que nos sintamos todos parte de esto? Han sido igual muchos años de decir que teníamos en cuenta, pero igual no tener en cuenta. ¿Cómo vamos a darle vuelta a esto? Sí. ¿Alguien se anima a hacer alguna reflexión? Entiendo, Xavi, que bueno, tú hablas de tu experiencia como persona de relevancia que trabaja pues, para la ONU, pero también es verdad, yo lo veo, soy un técnico de juventud del instituto y yo lo veo pues, reflejado en las caras de muchos jóvenes que no tienen mucha confianza en sus relaciones con las instituciones a nivel municipal, a nivel autonómico, estatal o mundial, ¿no? Pues porque yo creo que hay una cierta desconfianza en el sentido de que todas sus aportaciones luego son pasadas por una criba y verdaderamente de lo que ellos han propuesto a lo que finalmente sale, pues a lo mejor hay una diferencia a su juicio excesivamente grande. ¿Qué podemos hacer para, bueno, prestar más atención a estos jóvenes y que se sientan más valorados? ¿Tenéis alguna idea en ese sentido? Gracias. Sí, a ver, ideas, o sea, hay muchas herramientas. Yo creo que parte de lo que yo comentaba, el propio plan de juventud, yo lo interpreto como una invitación a reforzar esa confianza, a buscar herramientas, elementos, y me estoy refiriendo ahora al caso concreto de Navarra, ¿no? De buscar esas herramientas, esos elementos que permitan reforzar esa confianza. Pero la verdad, no hay, si quieres que te diga la verdad, no hay una sola respuesta a esto. El cumplimiento de los objetivos en general depende de la voluntad política, ¿no? Tampoco no nos vamos a engañar, o sea, de la voluntad política de las instituciones para invertir en esos objetivos, para proponer soluciones, decía antes, ¿no? Para ser valientes. Ahí yo creo que nosotros, todos y todas, como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos esa responsabilidad también de acompañar, de ayudar en la medida de lo posible y también al mismo tiempo de criticar, de recordar, de presionar. Y ahí tenemos, por ejemplo, yo que sé, el ejemplo de Greta Thunberg, ¿no? El ejemplo de Greta es, oye, quizás no tenemos que pensar en soluciones complicadas, de qué manera podemos resolver. A veces es tan sencillo como levantar la voz, a veces es tan sencillo como acercarnos a
al ayuntamiento de manera simbólica, pero también de manera real, física, ¿no? De generar ese diálogo, de impulsar ese diálogo. Yo comentaba antes, hay herramientas a todos los niveles. Nosotros convocamos una movilización global cada año en septiembre y tiene muy buena respuesta, y es una manera de mostrar a los decisores políticos, a quien toman las decisiones, de oye, estamos aquí con la juventud, estamos aquí con las mujeres, estamos aquí con las poblaciones indígenas, estamos aquí para levantar la voz, la gente está presionando, está demandando que se cumplan esos objetivos, y sí que hay herramientas, elementos a nivel global, a nivel nacional, pero al final es cada uno de nosotros. O sea que a veces es más sencillo de lo que quizás pudiera parecer, y es cada uno de nosotros coordinándonos, trabajando juntos, ayudándonos. Y por eso me refería también antes en la pandemia. Hemos visto esto, hemos visto esta solidaridad que está ahí. Esa misma solidaridad es el ingrediente que necesitamos para reforzar esa confianza con las instituciones, para generar espacios políticos que nos permitan reforzar estas instituciones, donde no hay diálogo, generar ese diálogo, donde vemos, como comentabas tú, que no se incorpora, o sea, que nosotros hablamos con la institución, pero luego la institución hace lo que le da la gana, pues tendremos que presionar. No hay una solución mágica a esto, y en este sentido debo decir de que desde las propias Naciones Unidas nosotros estamos para acompañar, pero tampoco les podemos decir a los Estados miembros lo que tienen que hacer. O sea que al final nos tenemos que ayudar un poco entre todos para generar diálogo donde no exista, para que ese diálogo tenga impacto donde no lo tiene, y para que podamos consolidar un nivel de confianza entre nosotros y con las instituciones. No sé si he respondido a la pregunta, me sabe mal, no tengo soluciones muy concretas, pero para mí es más un concepto general, ¿no?, que tenemos que interiorizar. Xavi, te acaban de hacer así que estamos encantados. Al tanto de... Muchísimas gracias por la participación y por la participación que estáis teniendo online. Nos hacen una pregunta que yo creo que va unida un poquito a lo que estábamos planteando antes, Josu. ¿Qué tipo de organismos están implicados, ¿no?, en las acciones de los ODS en Navarra? Yo creo que esta pregunta, ¿no?, casi se nos va a ir respondiendo a lo largo de este rato siguiente, pero bueno, no obstante, esto es un poquito lo que nos plantean. Bueno, la verdad que en las mesas que tenemos preparadas luego, van sobre los ejes de emancipación, hemos dicho, y Auzolán, los panelistas, desde su área, desde su ámbito, pues educación, está también de empleo, hay una entidad del tercer sector, de vivienda. Tenemos también de educación no formal, de inclusión, etcétera. Les hemos planteado cada una de vosotras, de vosotros, desde donde estáis, en este sentido diría, ¿qué tipo de entidades? Pues en principio todas, porque cada una de las que trabaja con la juventud y no con la juventud, la perspectiva de las acciones que desarrollen tienen que estar marcadas por lo que se establece, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, de hecho, luego veremos, cuando hagamos el planteamiento a los ponentes y las ponentes en las mesas, se les va a hacer una pregunta en concreto, a decir, bueno, desde donde tú estás, ¿no?, lo que estás desarrollando, ¿cómo se une, se encaja bien, ¿no?, con los objetivos de desarrollo sostenible? En ese sentido, queremos darnos cuenta y visibilizar que todas las acciones que vamos a poder desarrollar, de alguna u otra forma, los objetivos están ahí y podemos aportar a la Agenda 2030 con nuestras acciones. Entonces, lo vamos a ir viendo, como dice Paloma, a lo largo de la jornada. No sé si con esto respondo, pero en principio, en resumen, sería pues todas las acciones, todas las entidades y todas las acciones, como digo, también. Sí. Bueno, primero, sí, agradeceros a todos el esfuerzo en estas jornadas y su planteamiento. Tanto Xavi Longas como Yone Belarra han hablado de cuestiones y conceptos para mí muy interesantes que pueden recoger esta agenda, ¿no?, como es la garantía de los servicios públicos, que sin los servicios públicos es imposible conseguir la diversidad, la equidad, la igualdad.
Importante también lo que ha dicho Ione, no volver a aquellas políticas de austeridad que no sirvieron. Nos encontramos en un momento de crisis impresionante. Ha dicho Xavi Longas también que es un momento también de cambio, de aprovecharlo, entre comillas, ¿no?, para buscar otras oportunidades, ¿no? Yo creo que también ahí entra igual un nuevo formato de sistema productivo, cosa que es complicado, ¿no? Pero bueno, lo que quería deciros es que en cuanto a la participación y los movimientos de los jóvenes, que es ahí donde tiene que llegar la Administración y que es un punto también todavía un poco difícil, pero sin embargo ha habido movimientos importantísimos desde ellos, como ha sido, lo ha nombrado, lo estaba pensando, ¿no?, la de Greta Thunberg, esta mujer sueca, con el tema de la ecología, consiguió mover a todos los jóvenes del mundo. El vídeo que hubo en Chile contra la violencia de género, aquellas mujeres chilenas que se llegó a visualizar y llevarla a cabo muchísima gente, y tal vez me atrevo a decir también el movimiento 15M, ¿no? Es decir, han sido movimientos y manifestaciones hechas por ellos, desde ellos, y que han tenido unas implicaciones muy importantes. Entonces, cómo desde los servicios públicos, de alguna manera, establecer una mejor conexión o recogida de todo eso, ¿no? No sé, creo que es difícil. Sí. ¿Me reflexión o pregunta? ¿Lo formulas como pregunta o como reflexión abierta, no, en principio? Sí. Una reflexión abierta, gracias, que creo que de alguna manera recoge un poco todo lo planteado ya a lo largo de las distintas intervenciones. Tenemos 2 minutos, 3 minutos, si es caso, para ir cerrando y bueno, y poniendo en valor, ¿verdad?, este objetivo 17 de alianzas para lograr los objetivos. Este es un objetivo que lo queremos poner en foco, porque es el que realmente hemos pensado en esta jornada que nos va a dar, nos va a ayudar a hacer las cosas de otra forma diferente a como hasta ahora hemos ido haciendo. Xavi hablaba, ¿no?, nos decía, vamos a dialogar, vamos a hablar de otra forma. Nos decía Ione, vamos a terminar con los hilos. Tenemos a Andrés, que siempre nos dice, vamos a hacer de otra forma, vamos a establecer otros diálogos de una manera que igual es improbable. Antes la veíamos como improbable, pero estamos viendo que somos capaces de hacer muchas cosas improbables, buenas y no tan buenas, ¿no? Pues yo diría que en este espacio también vamos a entrar así, ¿no?, con las políticas públicas para los jóvenes, desde un marco de Agenda 2030 y desde un marco de un tercer plan de juventud. ¿Alguna cosita más, Xavi? ¿Nos quieres decir desde Bonn? No, solo daros las gracias de nuevo, Paloma. Aprovechar para saludar, creo que está Andrés ahí al final, lo veo muy pequeñito, pero creo que está ahí. Aprovecho para saludar y desearos mucha suerte para el resto de las jornadas, que como comentaba, iré siguiendo, por supuesto, y a vuestra disposición. Espero que la próxima vez nos podamos ver en persona, en otras condiciones mejores. Y como decía, espero que el año que viene sea un año de acción positiva. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues entonces ahora vamos a dar paso a un descanso. Os animamos a que son 10 minutos que os decimos a los que estáis online que por favor seáis puntuales. Es ese café rapidillo para que volváis a encontraros con nosotros y con nosotras aquí para el primer panel que va a tener lugar aquí en la Residencia Fuerte del Príncipe en Pamplona. Y nosotras, los que estamos aquí, pues nada, nos ventilamos y seguimos. Muchas gracias a todos por vuestra participación.
personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos,
gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? De todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que Bonito, vivimos ¿verdad? y con las ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? De todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Fermincho, cuando digas. ¿Ya? Pues nada, bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Todos queremos vivir en una Navarra sostenible. Numerosas iniciativas, organizaciones y asociaciones están ya trabajando día a día para hacer de nuestro territorio un territorio más respetuoso con el medio ambiente, más social y más justo. Dentro de este grupo de actores comprometidos se encuentran experiencias vinculadas a la juventud. Comenzamos ahora los paneles. Cada panel cuenta
con las exposiciones de 3 personas que han sido invitadas por su vinculación con uno de los ejes del futuro tercer Plan de Juventud de Navarra y con la actual Estrategia Foral de Juventud de Navarra 2020-2023. Para moderarlos, tenemos la suerte de contar con el saber y el rigor sobre Agenda 2030 de Andrés Carbonero Martínez, director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Se trata la metodología que os estamos planteando, una metodología muy dinámica. Queremos facilitar una reflexión e información relevante sobre los temas que vamos a tratar, de forma que se puedan generar diálogos y se abra una vía de trabajo a posteriori entre el Instituto Navarro de la Juventud y el resto de partes interesadas. El coordinador del panel irá dando la palabra a cada participante. La dinámica va a consistir en 3 preguntas y estas preguntas se van a ir contestando por partes. La primera tendrá 5 minutos por cada participante, ponente. La segunda pues tendrán un poquito menos de tiempo, 3 minutos, y la última pues serán 2 minutos. En este caso seré yo la que os vaya marcando un poquito los tiempos, ¿de acuerdo? Al terminar, importantísimo, ya lo hemos visto antes, ¿verdad?, se abrirá un turno de preguntas y comentarios por parte del coordinador y esperamos que los aquí presentes y, desde luego, la gente que estáis en streaming podáis pues, hacer aportaciones y que establezcamos un pequeño, gran diálogo en torno a las políticas de juventud. Os voy a pasar a presentaros a los ponentes. La primera va a ser María José Cortés Itarte, que es directora de Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Gobierno de Navarra. Segundo, ponente es Miguel Pérez Arbiol, director del Servicio de Orientación Laboral de Ilundain Arizberri. Y, por último, tenemos a Javier Etallo Lezaun, que es director del Servicio de Vivienda de Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, por vuestro entusiasmo y, por supuesto, por la preparación del panel. Dicho esto, paso la palabra a Andrés, que nos va a hacer de maestro de ceremonias. Gracias. Pues muchas gracias, Paloma, y gracias también a las compañeras y compañeros del Instituto por haberme invitado a participar en esta jornada, que espero que, pues que dé sus resultados. Como os comentaba a la mañana Josu, el plan de juventud se ha estructurado en distintos ejes. Ahora vamos a abordar en este primer panel un eje importante, que es el eje de la emancipación. Y vamos a intentar vincularlo a la Agenda 2030 a través de unas políticas sectoriales específicas. Esto nos va a permitir también, además de conocer distintas políticas, conocer el entramado y los entresijos de la Agenda 2030, que esta mañana también habéis tenido la oportunidad de conocer. Para mí hay 2 cosas muy relevantes de la Agenda. Uno es la parte esta de planificación, que nos marca una línea, como decía Xavi Longan esta mañana, una hoja de ruta transformadora. Pero tiene otra parte muy importante, que también Paloma has reconocido, que es el cambio en el modelo de trabajar las cosas. Estamos, sobre todo desde las administraciones públicas, muy acostumbrados a trabajar por silos, por departamentos, por políticas sectoriales. Tiene su importancia porque nos permite trabajar y centrarnos. Este primer panel vamos a ver un poco una parte más de ese trabajo más sectorial, pero también veremos las interacciones. Bueno, como os decía, el eje se centra en distintas acciones vinculadas con la emancipación de los jóvenes. Hay 3 elementos que son muy importantes para ello: la educación, la formación, el empleo y la vivienda. Y cada uno de vosotros que estáis aquí nos vais a contar brevemente, desde vuestra perspectiva, y vamos a empezar contigo, María José, ¿qué 3 acciones crees que son importantes vinculadas al ODS 4, que es un acceso a una educación de calidad? Y especialmente nos vamos a fijar en 3 metas. Hay que pensar que la gente tiene que alcanzar unas competencias básicas para el empleo, hay que garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de género, y
a nivel general, los jóvenes, incluso también los adultos, debemos tener unas nociones básicas y unas competencias básicas. Pensando en estas tres cuestiones, estas tres metas de la Agenda 2030, desde vuestra perspectiva del Departamento de Educación, ¿qué tres acciones principales consideras que se están llevando a cabo para alcanzar esto? Y también desde esta experiencia, ¿qué nuevas acciones incorporaríais al futuro tercer plan de juventud? A ver, en primer lugar, desde lo que es educación en este momento, voy a hablar desde mi servicio, pero también de otros dos focos que me parecen importantes que estamos trabajando. Desde el tema de inclusión, igualdad y convivencia, de la cual en este momento me toca dirigir, estamos llevando adelante una serie de programas que se están iniciando en este momento, otros ya llevan un recorrido de 3, 4 y 5 años, como son la transformación de los centros. Todos sabemos que no podemos tener una escuela en el siglo XXI que se ancle en valores y en aspectos y contenidos de los años 50. Entonces, tiene que haber una transformación total de muchos de los valores que se están dando en la escuela. Seguimos evaluando contenidos. Tenemos que trabajar mucho el tema de las competencias, tiene que haber un cambio de mentalidad en todo lo que son actividades y formas de llegar a lo que es nuestro alumnado y, desde luego, eso supone una reflexión importante en todos los centros educativos. En los centros de primaria hay en este momento 85 centros públicos que ya están en este proceso de transformación en activo. Y estamos con todo el tema de secundaria, caminando hacia, pues eso, hacia hacer alumnado que sea creativo, que crea sus posibilidades y que sea capaz de transformar ese mundo hacia el cual camina estos objetivos, ¿no? Ese sería un poco un programa pues que está en proceso y que seguimos continuando con él. Otro gran programa es la coeducación. Hablamos mucho de igualdad, de derechos, pero realmente en el día a día todos somos conscientes de que eso no se está dando. Tenemos que educar para ello. Entonces, el programa de coeducación, con toda la línea de Scolae que tanto ha dado que hablar, este es el tercer curso que está en proyecto. Se han formado más de 5.000 profesionales de la educación en el tema. Tiene sus críticas, pero lo que sí es cierto es que está dando resultados. La mayoría del alumnado lo valora muy positivamente. Estamos teniendo experiencias, sobre todo a nivel de alumnado de secundaria, de juventud, con mucho brío, con mucho ánimo y con mucho optimismo. Creo que pueden ser verdaderos agentes de cambio para todo este campo de la igualdad de género y de la igualdad de derechos y también el respeto a las diferencias de cualquier tipo. Y otro campo en el cual hemos cambiado el enfoque es el de convivencia. Sabemos que el bullying, el acoso, las situaciones de suicidio, que la pandemia tampoco nos ha facilitado mucho, nos están dando verdaderos quebraderos de cabeza a toda la familia, a las escuelas y a los institutos. Entonces, el programa Laguncha, como el programa encaminado a la mejora de la convivencia, va a cambiar de enfoque, va a seguir trabajando las líneas que se trabajaban hasta ahora, porque además hay protocolos que están muy bien elaborados y que con unos buenos ajustes nos pueden servir perfectamente, pero sí que se le va a dar un campo de educación emocional, partiendo de lo que es ecología emocional, desde el momento de yo me siento bien, creo en mis posibilidades, soy capaz de alcanzar una serie de objetivos, soy optimista y acepto mis errores, puedo transformar mi entorno y, basando en esa transformación del entorno, transformar el mundo. Entonces, ese sería uno de los programas, ¿no?, que estamos desarrollando y que me parece que pueden ser importantes para todo lo que puede ser el plan de juventud. Por otro lado está la formación, yo estoy hablando de lo que es educación formal principalmente, la formación en secundaria y en universidades. Universidades ya no me toca, pero sí ciclos formativos, como bien sabéis. Hay un buen programa de formación profesional, tanto en ciclos medios como ciclos superiores. Se está trabajando mucho a nivel de institutos. Tiene que haber, sí, y va a costar la idea como desarrollo de la persona global caminando hacia la competencia, que quiere decir ser capaz de resolver los problemas en el entorno y en la situación que nos toque. Y el tercero, que no quiero que se me quede en el tintero, es todo el programa de ICAS Nova,
las nuevas tecnologías, la adaptación al mundo digital, desde lo que son dotación de herramientas digitales, todo el tema de la conectividad, que esa brecha digital nos ha demostrado la pandemia que era mucho más amplia de la que nos parecía, y también lo que es la formación a nivel de alumnado, a nivel de profesorado y a nivel de familia como participante importante de la comunidad educativa. Pues muchas gracias, María José. Miguel, hemos visto que para poder entrar en el mercado laboral, evidentemente, la primera parte es la formación. Desde vuestra experiencia en Ilundain, como orientación e inserción laboral, hay unos aspectos que a mí me gustaría resaltar y desde esos aspectos, ¿qué tres también acciones consideráis que estáis haciendo? Hay uno que está unido también a la meta educativa que hemos comentado, las competencias para el empleo, pero en el ODS 8 nos encontramos con tres metas. Uno es la meta 8.5, que es conseguir un pleno empleo y un trabajo decente para la igualdad. La meta 8.6, reducir el desempleo juvenil. Y la meta 8.8, proteger los derechos laborales y promover un entorno seguro. Para que nuestros jóvenes se puedan emancipar, evidentemente, formación y, segundo aspecto, empleo. ¿Qué es lo que estáis o qué te gustaría resaltar? Sí, mira, bueno, primero gracias por la invitación y como bien dices, ¿no? Al final ambos aspectos están íntimamente unidos, ¿no? Y sobre todo más si tenemos en cuenta el perfil con jóvenes con el que, por ejemplo, nosotros trabajamos, ¿no? Porque es un perfil de jóvenes en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Si ya de cara al acceso al empleo es complicado en general y todas las crisis económicas están demostrado como los primeros que caen son jóvenes, pues imaginaos, además esa juventud lleva mochilas adicionales, ¿no? Pues nos encontramos con una situación pues muchísimo más complicada donde hay que hacer esfuerzos mucho más transversales, ¿vale? Porque la atención tiene que ser mucho más integral. Entonces está claro que ese objetivo de educación de calidad nosotros lo asumimos plenamente, pues porque al final la educación es la principal o casi única arma que tenemos para que estas personas salgan de esas dinámicas de exclusión, que muchas veces vienen heredadas familiarmente y se perpetúan si no conseguimos sacarlos de ahí. Y la educación es clave en ese salir de esas dinámicas. Y, por supuesto, la educación con el objetivo del empleo, ¿vale? Entonces, nosotros muchas veces hablamos de nuevas oportunidades, de segundas oportunidades, ¿vale? Que es un poco lo que a mí me gustaría destacar aquí. Nosotros en Fundación Ilundain tenemos una escuela de segunda oportunidad, ¿vale? ¿Qué es esto de escuela de segunda oportunidad? Pues al final es recoger a chicos, chicas de unas edades entre 15 y hasta 30 años que precisamente han salido de ese sistema educativo reglado, ¿no? Que por diferentes causas el sistema educativo no ha sabido o no ha podido o no era el momento de esos chavales y chavalas para darles respuesta a la situación que tenía, ¿vale? Hay que recoger también a esos chavales, ¿vale? Hay que darles esa capacitación personal. Estamos hablando de competencias personales, competencias básicas, por supuesto, pero también competencias profesionales a través de certificados de profesionalidad, una formación, una educación de calidad, de tal manera que puedan acceder posteriormente a través de un proceso de orientación laboral, de apoyo, de seguimiento a la empresa, ¿vale? Ese círculo, ese itinerario prolongado en el tiempo es lo que configura toda esa segunda oportunidad, porque también uno de los objetivos es precisamente que estos chicos y chicas puedan volver al sistema arreglado, pero con un cambio, ¿no? Estamos hablando de cambios, pues ese es el cambio que queremos producir. Igual en ese momento no era momento para que empezaran un grado medio, pero después de este proceso vamos a intentar que retomen otra vez el sistema arreglado y así accedan al mercado laboral en igualdad de oportunidades, ¿vale? Entonces, como primera acción, yo creo que hablar de esa escuela de segunda oportunidad es clave en todo el proceso. Segunda acción fundamental, el acompañamiento. O sea, esto es clave en procesos con juventud en general, yo creo, pero si hablamos de estos jóvenes, estos chicos y chicas con mayores dificultades, es fundamental. Si aquí estáis técnicos de juventud, que sé que sí, seguramente os habrá pasado muchas veces, ¿no?, de mandar a un chaval o una chavala a una acción de formación o una oferta que os ha llegado a una empresa súper buena, esto es una oportunidad de la pera y no ha funcionado, ¿no? Ese chico, esa chica, por lo que sea, ha sido un fracaso esa experiencia. Luego habrá que ver cómo trabajar ese fracaso, ¿verdad? Pero está claro que tener una persona que acompañe durante todo ese itinerario a ese chaval, que conozca sus necesidades, sus expectativas de cara al empleo y, muy importante, que conozca toda la red de recursos que hay alrededor, que eso es clave y fundamental, y ahí ya estamos trabajando con alianzas con otras entidades, con sector público, y sepa ofrecerle a ese chico, a esa chica, el recurso necesario en el momento justo que requiere esa persona es fundamental, ¿vale? Y es un valor que creo que es importante destacar. Y si hablamos de empleo,
yo lo siento, pero no podemos dejar de lado las empresas. Es un punto fundamental. Y antes tú comentabas, ¿no?, quizá hay que cambiar el modelo productivo. Pues seguramente ese sería el objetivo ideal, tener otro modelo productivo mucho más, que reparta mucho mejor el trabajo. Pero bueno, de momento, ¿qué podemos hacer? Pues contactar con la empresa, o sea, darle, perdonadme, la matraca a la empresa, ¿no?, por así decirlo, que se entere de las diferentes ayudas que hay, subvenciones, de que se entere que la juventud está dispuesta a trabajar y que es una parte fundamental, la empresa es una parte fundamental de todo ese proceso, porque si no, que nos encontramos con jóvenes que han hecho una trayectoria espectacular en esa escuela de segunda oportunidad o que han retomado el sistema educativo, que llega el momento de dar el salto a la empresa y se nos caen, ¿vale? Entonces, un minutico más simplemente para decir qué aportaciones podríamos hacer. Una fundamental, que es conseguir que esos itinerarios tengan estabilidad. ¿Qué ocurre con muchos de estos programas? Estamos hablando de FP básica, de taller profesional, que luego pasan a una escuela-taller, a un programa integrado de formación y empleo. Son programas que no tienen una garantía de continuidad en el tiempo, que nos encontramos con que a veces hay un salto entre una FP básica y hasta que el chaval o chavala pueda acceder a un PIFE, a una escuela-taller, ahí hay un periodo de tiempo que es como una especie de travesía en el desierto, que hay que atravesarla, ¿vale? Intentar evitar en la medida posible esas travesías en el desierto, ¿vale? Y listo. Pues, muchas gracias. Javier, hemos visto ahora el ODS 4, el 8. Vamos a dar un paso más hacia un nuevo ODS, el 11, que tiene que ver con las ciudades y las comunidades sostenibles. Desde el punto de vista de la emancipación, es evidente que sin formación no podemos tener empleo y, aunque tengamos empleo, tenemos que vivir y residir de una forma independiente, que es el objetivo de todas las personas. Y por eso las políticas de vivienda son esenciales. Te quería, Javier, situar un poco en la meta, especialmente en la meta 11.1, de qué políticas se están realizando para asegurar el acceso a viviendas y servicios básicos de habitabilidad, vinculado, aunque no solo sea al recinto, a la vivienda en sí mismo, pero sí también en los entornos, y tiene que ver con la meta 11.3, que es aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, y la 11.7, proporcionar un acceso universal a espacios públicos seguros e inclusivos. Desde vuestro servicio de vivienda, ¿qué 3 acciones consideras que se están realizando un poco enfocadas hacia estas metas? Bueno, hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación y por vuestra presencia. Estos son más o menos los problemas que nosotros tenemos en el tema de vivienda en Navarra, que no son ajenos a otras partes del mundo, ¿no? Y que muchos y muchas de vosotros, como personas jóvenes, sufriréis. Nosotros tenemos una serie de políticas e instrumentos que voy a resumir muy rápidamente. La primera es que ahora mismo tenemos un programa de emancipación para ayudar a las personas jóvenes, ¿no?, mediante el cual se paga un tanto por ciento de la renta, una renta máxima de 650 euros mensuales, una ayuda de hasta 250 euros mensuales, diseñado como una deducción fiscal, que es una cuestión bastante novedosa a nivel no solo nacional, sino también europeo, que como cualquier programa tiene sus techos y sus problemas. Ahora mismo está diseñado para personas entre 22 y 31 años, primero para 30 hasta 31 años. Como objetivo de legislatura está subir la edad hasta 35 años. Y más o menos ahora tenemos unas 2.500 personas que disfrutan de esta ayuda, porque al fin y al cabo es un pago directo que se hace a la persona ahora mismo de manera mensual, insisto, de hasta 250 euros mensuales. Nosotros al final lo que queremos es que haya vivienda asequible, ¿no? Yo entiendo que una persona joven tiene 2 vertientes. Para empezar, tiene que tener solamente un trabajo digno, con un sueldo digno, ¿no?, que le permita luego, a su vez, acceder a una vivienda digna a un precio asequible, ¿no?, que no condicione o hipoteque, nunca mejor dicho, el resto de su vida. El otro día oí un comentario que me gustó mucho que decía que ahora una persona joven no podría ser el próximo Steve Jobs o Bill Gates del futuro porque tiene que dedicar todo su esfuerzo y su renta económica a pagar el alquiler, ¿no?, a pagar una vivienda, lo cual es bastante triste, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos haciendo, sí que es cierto, más vivienda protegida en alquiler que nunca. Este año 327 viviendas calificadas hasta ahora, otras 224 en cartera. Un problema que tenemos es que durante muchos años o bastantes años no se hizo ninguna vivienda protegida en alquiler, porque al fin y al cabo tampoco vale para nada hacer un año 1.000 viviendas en alquiler y luego estar durante 10 años sin hacer ninguna, ¿no? Nuestro objetivo es
conseguir hacer vivienda protegida en arrendamiento de un modo continuo en el tiempo para que al final exista un parque suficiente de vivienda en alquiler asequible. Nosotros en Navarra somos, aunque parezca mentira, una potencia nacional en el tema de la rehabilitación. En 2019 rehabilitamos en Navarra 6.514 viviendas y a nivel nacional, quitando Navarra y Euskadi, 30.000. Esa es nuestra proporción. Sí que es cierto que nosotros incrementamos las ayudas de forma importante para la gente joven, pero sí que es cierto que es una acción que ahora mismo tiene beneficios, yo creo, de forma indirecta, ¿no? Es decir, sí que es verdad que conseguir un parque residencial rehabilitado, digno, eficiente desde el punto de vista energético, accesible, redunda en beneficio de todos, personas jóvenes y personas menos jóvenes, pero seguramente la capacidad que tiene una persona joven para emanciparse y comprarse una vivienda y esa vivienda rehabilitarla, pues nuestras ayudas quizás no estén llegando, es verdad, a donde quisiéramos que llegaran, ¿no? Porque ahora mismo las cosas son como son. Rehabilita viviendas sobre todo personas mayores. Personas mayores me refiero incluso mayores que yo, vamos, personas mayores de verdad. Y gente joven, pues aunque las ayudas son bastante buenas, pues no es así. Nosotros también quiero destacar que en ese parque de alquiler protegido ya hemos dejado atrás, acabo enseguida, la concepción de que bastaba con darte una vivienda. Es decir, la vivienda digna es algo más que 4 paredes. Y entonces, por ejemplo, en las promociones de arrendamiento, pues tenemos trabajadores sociales, se hace mucho hincapié en la convivencia, ¿no? Incluso en facilitar a los inquilinos acceso a otras ayudas, o temas de empleo. Quiero decir, sí que es verdad que ha cambiado para bien, y entiendo yo, la concepción de la vivienda como un mero continente material, cosa que, por cierto, creo que todos hemos descubierto durante esta pandemia, ¿no? Que la vivienda era algo más que 4 paredes, ¿no? Y yo creo que estamos trabajando en esa línea que es, yo creo que es la línea del futuro, ¿no? Es decir, al final, para nosotros, una persona joven lo que quiere es tener una vivienda digna y adecuada, a una renta asequible, ¿no? En un entorno, pues, un entorno urbano, agradable, no sé, proclive, como he dicho antes, ¿no? A que yo pueda dedicar mi tiempo a quedar con los amigos, pasármelo bien, innovar, pensar, mejorar como persona y como ciudadano, como ciudadana, ¿no? Que me parece que es, al final, lo más importante. Pues muchas gracias, Javier. Os voy a hacer la misma pregunta ahora a los tres. Y es, la Agenda 2030 antes también se ha comentado, tiene un aspecto, y también lo he comentado yo, de que trabajemos de otra manera distinta para alcanzar todos estos objetivos. Y tiene que ver con la meta 17, que es fomentar las alianzas público-privado que sean eficaces. Y la pregunta que os hago es, ¿qué alianzas interdepartamentales, interinstitucionales, qué colaboración con el sector privado, con la sociedad civil se tienen que dar para alcanzar las metas particulares de cada uno? Empiezo yo. Bueno, adelante. A ver, en vivienda y en muchas cosas, por romper un poco también el esquema general, está muy de moda hablar de la colaboración público-privada, ¿no? Quiero decir que todos hemos oído hablar de la colaboración público-privada. A ver, yo soy un poco escéptico con la colaboración público-privada. Quiero decir que yo creo que si la administración pública fuéramos capaces como tales, por ejemplo en vivienda, de hacer un parque de alquiler asequible suficientemente grande, es decir, si tuviéramos suficiente dinero, bueno, la colaboración público-privada quizás nos hiciera menos falta, ¿no? Porque lo privado, al fin y al cabo, busca el lucro económico, que no está mal ni me parece mal, pero hay que tenerlo claro. Nosotros en vivienda echamos en falta, por ejemplo, a nivel de comunidad foral, pues que exista un tercer sector más potente, que existe, ojo, y es muy numeroso y es muy interesante y hace muchas cosas, pero le falta lo que nos falta a todos para hacer políticas, que yo sospecho que es dinero, ¿no? Capacidad económica. Quiero decir que entonces no podemos plantearnos hacer cosas como, por ejemplo, hacen en Barcelona, que ahora mismo han firmado un acuerdo para hacer 1000 viviendas con el tercer sector. Es decir, con un sector que no busca el lucro cuando se promueven viviendas. Me parece interesante. Bueno, a veces nos falta un poquito de músculo, ¿no? De capacidad, porque somos los que somos en Navarra también.
Sí, sí. Yo cuando se habla de alianzas, desde luego, cuantas más mejores, ¿no? Esto está clarísimo. Cuando que sea trabajo en red es muy potente. En el campo más de empleo, más de intervención en orientación, hay una alianza que yo ya sé que se está trabajando, se está empezando a trabajar, que es fundamental, ¿no? Que es cuando hablamos de personas, además, en una situación un poco de dificultad, ya os he dicho antes que es una atención muy integral, con lo cual intervienen diferentes departamentos. Puede intervenir juventud, puede intervenir servicios sociales de base, interviene empleo, intervienen los ISOLES. Al final, ¿qué ocurre? Que muchas veces, si no hay una comunicación entre esas entidades, hay una duplicidad de servicios, estamos mandando a la persona por diferentes servicios en los que está repitiendo todo el rato las mismas veces, se le realiza 3 o 4 diagnósticos. Es decir, a ellos sí que creo que, bueno, creo que está diagnosticado, hay una necesidad evidente de coordinación, sobre todo pensando en el bien de la persona, ¿no? Y en no duplicar intervenciones y servicios, que eso es otro tema que es fundamental, ¿no? De ahí también muy importante, tú también comentabas el tercer sector, ¿no? Alianzas entre la administración y el tercer sector, porque al final lo que tenemos que conseguir es tener muy claro ese mapa de recursos que existen, esa especialización de cada entidad, en qué ámbitos puede trabajar para, entre todos y todas, construir ese mapa, que no haya duplicidades, ver huecos en donde se pueda seguir trabajando y aprovechar mejor las oportunidades para las personas, ¿no? Me tiro piedras contra mi propio tejado también, o sea, alianzas entre el propio sector. Muchas veces que nos ha ocurrido a las entidades sociales, pues que nos miramos al ombligo, ¿no? Mis usuarios, mis programas, mis cosas, joder, eso es un error gravísimo. Yo creo que poco a poco también estamos despertando y estamos saliendo de esa dinámica para aprender a que si se trabaja en redes, si se aprovecha mucho mejor todos los recursos, al final el beneficio para la persona es incuestionable. Y insisto de nuevo en el tema de empresas, es fundamental llegar a alianzas con empresas, ¿no? Se están haciendo ya cosas muy chulas, desde el sección Ahorro Empleo, por ejemplo, están lanzando con mucha fuerza el tema de escuelas de aprendices, escuelas sectoriales de aprendices, que es una iniciativa súper chula de trabajar con las empresas, de ofrecer contratos de formación y aprendizaje, de ver huecos de mercado. Es decir, yo creo que son líneas de trabajo que son súper interesantes y en las que hay que seguir trabajando. Bueno, pues a mí sí que me parece algo que me ha sorprendido al llegar a la Administración es la cantidad de comisiones interdepartamentales que tenemos. O sea, a mí fue una de las grandes sorpresas, ¿no, Andrés o Javier? Nos reunimos, hablamos, pero creo que necesitamos puentes más fáciles de atravesar. Necesitamos que esos lazos sean reales, que cuando trabajamos pues hacia dónde va a caminar la educación formal apoyada por empresas y situaciones como la que nos está hablando Miguel, que para el sistema educativo realmente son un pilar fundamental, porque una de las mayores preocupaciones que tenemos es el abandono escolar. El trabajo en red es fundamental. Yo vengo de pueblo, mi entorno es muy saludable y algo que he aprendido desde mi puesto de maestra es que coordinando derechos sociales, todo lo que es el mundo municipal, todo lo que es la salud y todo es la de educación, pues podemos abrir caminos a personas que en principio no se podía. Entonces, por un lado, sería esa apuesta hacia esos lazos reales, igual mirándonos menos el ombligo, preocupándome menos de hasta dónde alcanzo a nivel de titulación. Tenemos mogollón de jóvenes que tienen una titulación apoteósica, con unos niveles educativos altísimos y que los estamos viendo irse de nuestro Estado a situaciones porque el trabajo es mejor, porque la vivienda es más asequible. Entonces, creo que ese tipo de personas es bueno que enriquezcan nuestro entorno y yo sí que animaría a los jóvenes que Navarra no se acaba en la cuenca, que los pueblos también dan oportunidades y que unimando el tercer sector, planteando todos esos campos de aprendizaje, podrían ser una posibilidad. Otro tema es el combinar los ajustes de formación entre la empresa y la escuela. La escuela, que como bien sabéis, tenemos que combinar las dos redes que tenemos. Yo estoy en la pública, pero tengo que convivir con la privada y concertada porque no podemos atender a todos, ojalá, pero la realidad es esa, ¿no? Entonces, hay que crear ese otro tipo de lazo entre lo que son redes internas de cada uno de nuestros departamentos. Y algo que nos ha dicho Xavi y que yo creo perfectamente es la comunicación. Yo he hecho en falta en esta pandemia lo que estamos haciendo ahora, ver la cara de la gente a la que estamos hablando. Cuántas videollamadas hemos tenido y cuántas reuniones online y realmente piensas, ¿me está atendiendo a mí o está mirando hacia abajo? Entonces, ese tipo de cosas creo que es necesario trabajar de forma conjunta y realmente sacar adelante todos esos campos que podemos trabajar.
y que la juventud es el pilar creativo y básico. Eso sí que... Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora también una última ya pregunta antes de pasar un poco al debate, también a los tres, y es la misma. ¿Y qué tipo de apoyo necesitaríais por parte del Instituto Navarro de la Juventud para continuar en vuestra labor cotidiana? ¿Qué es lo que le pediríais al instituto? Yo, más que al instituto, que realmente pues, nos ha dado la oportunidad de esta jornada tan importante y tan de puertas abiertas, creo que se lo pediría a la juventud. Esa participación de la cual se habla y que en muchos momentos tanto echamos en falta. Toda esa ilusión, el optimismo, la lucha, la necesitamos y eso hay que impulsarlo. Y creo que el instituto es una de las puertas importantes para conseguirlo. Y yo no perdería de vista que está muy bien la inclusión, que está muy bien el respeto, pero que tenemos que seguir trabajando en ello. O sea, estamos creando una sociedad, o se está creando una sociedad muy diversa. La diversidad va a ser la clave, la multiculturalidad, las diferencias, las discapacidades. Y ahí la postura del Instituto de la Juventud, la postura hacia la cual camine todo lo que es ese sector, van a hacer que el mundo cambie y que la sociedad sea distinta. Javier. Yo, al fin y al cabo, era un poco lo mismo que han dicho mis compañeros, ¿no? No hace falta, digamos, haber sido enfermo para ser un buen doctor o una buena doctora, ¿no? Pero está claro que cuesta hacer políticas para la juventud si tienes 49 años como yo, así de claro. Y en la administración pública no hay que olvidar que la edad media de los empleados y empleadas públicas, pues yo creo que de juventud no poca, ¿no? Entonces, insisto, no todos hemos sido jóvenes, evidentemente, para llegar hasta aquí, pero bueno, no es lo mismo vivir una necesidad, digamos, como propia que te la cuenten. Y ese es el problema para empezar, que es que ni siquiera me la cuentan, ¿no? Porque al fin y al cabo yo estoy en mi despacho con mis compañeros y es verdad que cuesta salir, cuesta que la gente te cuente las cosas y cuesta que la gente te transmita sus problemas y tú luego, por cierto, tengas la empatía suficiente para darte cuenta de ellos y ponerlos en su contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, lo que hemos comentado, comunicación, ¿no? Si queremos hacer políticas para la gente joven, nos tienen que contar lo que quieren que hagamos, tenemos que escucharles y luego ya hay otra cosa que a mí me parece importante, que es el tema de la cuestión tecnológica de información. Yo creo que como administración pública estamos atrás y me explico. Telemático no es que yo coja un documento, lo escanee en PDF y lo mande por correo electrónico. Yo creo que lo digital tiene que ser algo más que eso, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se nota que la gente joven tiene un conocimiento y unas expectativas, por cierto, mucho mayores, ¿no? Y para ser capaces también a veces de, aunque sea mejor verse en persona, que por supuesto, para recabar información, para transmitir información, pues yo creo que tenemos herramientas que ahora hemos descubierto que existían en muchas ocasiones, pero que no estamos utilizando bien y que hay que utilizar de otro modo. Y quizás haya que ser joven para saber cómo hay que utilizarlas, por cierto, no lo sé. Pues fíjate, pues plenamente de acuerdo, coincidimos yo creo que los tres, sobre todo en el tema de llegar a la juventud, ¿no? Yo creo que tenemos el mismo problema prácticamente, ¿no? A veces es complicado llegar a la juventud y hacerles llegar nuestras propuestas, ¿no? Nuestras ideas, incluso escucharles para poder adaptar nuestras ideas, nuestras propuestas a lo que dice la base, ¿no? Que sería un poco la parte fundamental. Entonces, toda esa parte de comunicación es clave, de comunicación y de llegar a toda la juventud en su conjunto, no solamente a unos pocos también. Y luego hay una parte que yo creo también es interesante, que es que hay que hacer realidad, hay que hacer frente a nuevas realidades, ¿no? Estamos hablando de jóvenes migrantes, de brecha digital, que ya también ha salido el tema de nuevas adicciones, apuestas, juego online. O sea, es decir, a veces la realidad nos va superando y tenemos que ser muy flexibles también para adaptarnos a esa realidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también el Instituto puede jugar un papel muy importante en liderar esas alianzas, esas redes que hemos comentado antes que serían tan interesantes. Muy bien, pues por nuestra parte acabamos esta parte de preguntas a vosotros y ahora vamos a dar un turno de palabras a los que estáis aquí y a los que estáis en no se sabe dónde. De nuevo, animaros a
a participar. Desde luego la exposición ha sido riquísima. Muchísimas gracias por vuestra participación y por todo lo que habéis puesto por encima de la mesa. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Estupendo. Bueno, yo creo que la vivienda joven no va solo en línea de emancipación juvenil, sino que cientos de familias con hijas e hijos jóvenes son desahuciadas cada día. La pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca la importancia de tener una vivienda digna. Y aquí en Nafarroa pudimos ver cómo muchísimas familias y, por tanto, también muchísimas jóvenes han pasado el confinamiento hacinadas en habitaciones. Eso ha supuesto, entre otras muchas cosas, una bajada en el rendimiento escolar, especialmente en las mujeres jóvenes que también se tenían que hacer cargo de los cuidados en sus casas. Y además de esto, ya antes de la pandemia, la plataforma de afectadas por la hipoteca de aquí de Nafarroa ponía el foco en la problemática que tenemos con los fondos buitre, especialmente con Testa. Así que yo te quería preguntar, Javier, a ver qué vais a hacer desde el Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra para garantizar una vivienda digna en caso de un nuevo confinamiento. Y luego, aparte, a ver si estáis trabajando para resolver el tema de Testa y si es así, de qué manera, porque creo que para cumplir con ese objetivo número 11 y garantizar una vivienda digna para todas las jóvenes es fundamental resolver estas problemáticas. Mila esker. Bueno, es una pregunta compleja con una respuesta compleja. Nosotros no tenemos una gran capacidad, y es cierto, para proporcionar, digamos, viviendas de emergencia en la misma Navarra. Es decir, el parque propio, el que tenemos como Gobierno de Navarra a través de Nasubinsa, y el parque en manos de promotoras privadas, que no es por nada, pero asciende a más de 5.000 viviendas, o sea, no es nada desdeñable, pero es un parque en el cual la rotación es prácticamente nula. Es decir, la gente aprecia que esas viviendas, que por cierto son viviendas buenas, a una renta muy bajita, pues es lo que es una buena oportunidad y cuesta mucho que salgan de ellas. Entonces, en tanto en cuanto no edifiquemos más viviendas, ¿no? En cuanto no incrementemos ese parque, pues el problema está ahí. Durante el confinamiento se pusieron una serie de recursos de emergencia a través de una serie de pisos y hostales concertados para casos muy concretos. Yo creo que se llegó hasta donde se llegó, seguramente se tenía que haber llegado más. Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, seguimos trabajando en ello. Poco más puedo decir. Tenemos ahora mayores presupuestos, tenemos un programa de, como he contado antes, también un poco de alquiler protegido de nuevas promociones bastante potente, a corto plazo por lo menos, y seguimos trabajando en ello. Estamos intentando buscar también movilizar vivienda vacía de fondos buitres o entidades financieras para que la pongan en el mercado, insisto siempre, para alquiler asequible, ¿no?, a personas que estén registradas en nuestro censo de solicitantes. Y bueno, yo creo que vamos en el buen camino, pero es verdad que la situación de partida pues, era mala, ¿no? De repente nos hemos encontrado, creció mucho la gente que está inscrita en el censo de solicitantes de vivienda protegida en arrendamiento y ha subido, como todos sabemos, bastante el precio del alquiler y evidentemente yo creo, me lo confirmaréis, que los sueldos no han subido en la misma proporción, ¿no? Y el tema de Testa, bueno, el tema de Testa es un caso mucho más puntual. Nosotros pensamos que encontramos una solución más o menos digna dentro de lo que se podía hacer. Testa es propietaria de un montón de viviendas en Navarra que, siendo protegidas, su régimen de protección ha finalizado y, por lo tanto, pasan al mercado libre. El Gobierno de Navarra lo que puso fue, entiendo yo, celeridad y dinero encima de la mesa. Nos reunimos rápidamente con ellos, estuvimos en Madrid, nos intercambiamos 1000 llamadas y correos electrónicos durante un tiempo y hicimos una modificación legislativa para permitir que esas viviendas pudieran seguir en un régimen en el cual tuvieran derecho a subvención los inquilinos. Evidentemente, había en esas viviendas muchas familias, ¿no?, muchas de las cuales su situación es más o menos similar y otras es verdad que su situación no es tan buena como antes. Eso es cierto. Pero bueno, quiero decir que Testa era soberana y propietaria de esas viviendas. Eso también es verdad. Y al final se hizo un esfuerzo, insisto, poniendo dinero encima de la mesa y Testa se avino hasta cierto punto. Lo que he dicho también antes, es decir, la empresa privada busca el lucro económico. No es por sí malo. El problema es que en temas como seguramente pues, la educación o la sanidad o en ciertos aspectos formativos y laborales, lo que haya detrás sea el lucro económico.
porque hay cosas en las que no tiene que haber o no tiene que estar todo dirigido al lucro económico. Bueno, no he contestado exactamente a toda tu pregunta, pero lo he intentado. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Nos quedan 3 minutos para poder continuar con este diálogo. ¿Alguien más quiere animarse? Por aquí. ¿Tenemos alguna pregunta en chat que me habéis pasado? No. Andrés. Si no os importa, bueno, más que nada, es resaltar algunas de las cuestiones que habéis comentado por ver la integralidad también de la Agenda 2030, ¿no? Que es uno de los el eje de esta jornada. Habéis comentado algunos elementos esenciales, como todo lo que puede tener que ver con la cultura de la sostenibilidad. Más allá de la educación formal, hay también elementos que, tanto desde el punto de vista de educación o desde el punto de vista de la orientación, que precisan tener todos y avanzar en esa cultura de la sostenibilidad. Y precisamente la agenda nos plantea 3 metas en distintos objetivos, en el objetivo 4, en el 11 y en el 13, para avanzar en esa cultura de la sostenibilidad. Habéis resaltado también la importancia que tiene el conocimiento y la información. No podemos, tanto la juventud como cualquier persona en general, si desconocemos recursos o si desconocemos la situación, pues necesitamos tener una información veraz. Existe mucha información, pero ese canal de la información y que llegue es importante. Y eso tiene que ver con el ODS 16, en el que tiene que haber una transmisión y un liderazgo público para esa transmisión de la información. Habéis hablado, Javier, de políticas fiscales, y que habéis utilizado desde vivienda un instrumento distinto que no es la ayuda concreta, sino es una deducción fiscal que se traduce al final en dinero para las personas. Desde nuestro departamento también utilizamos esa vía en temas de pensiones, y eso tiene que ver con el ODS 10, de tener unas políticas fiscales que igualen y que equilibren un poco las desigualdades sociales. En definitiva, un poco todo lo que hemos visto en este primer panel son políticas sectoriales, pero entrelazadas. Y eso es lo que la agenda, tanto a nivel un poco de concepción, de hoja de ruta, tiene, pero también esas necesidades un poco que habéis comentado también los 3, sobre cómo la necesidad de un liderazgo público, la necesidad de que no haya duplicidades en lo que todos trabajamos, la necesidad de una metodología para trabajar las alianzas de una manera distinta, y a pesar de estas miles de comisiones que tenemos, etcétera. Bueno, pues todos son retos que la agenda nos plantea. Y por nuestra parte yo creo que en este panel pues lo podemos dar por finalizado. Os agradezco la riqueza y la claridad con la que nos habéis expuesto vuestras visiones y muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los 4 y vamos a cerrar este panel. Ahora tenemos 15 minutos, 14 minutos exactos de descanso, de ventilación y nada, a los que estáis como decía Andrés, en algún sitio, pues os damos ese tiempito también para que descanséis, para que estiréis un poquito las piernas y os esperamos dentro de 15 minutos con el otro panel del eje Auzolán, en el que seguiremos trabajando y llegando hasta a tocar tierra, que es lo que hemos hecho en este rato. Muchas gracias por todo.
Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales, servicios básicos. Conlleva discriminación y inclusión social, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género. Propone, ya que la mayoría de las personas pobreza extrema son mujeres, mejorar la protección social, acabar con la pobreza de personas pobres y vulnerables. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, tecnologías prioritaria para conseguir la sostenibilidad del bienestar. Nos ponemos a ello. Servicios básicos. Conlleva discriminación y inclusión social, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género. Propone, ya que la mayoría de las personas pobreza extrema son mujeres, mejorar la protección social, acabar con la pobreza de personas pobres y vulnerables. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza, y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Hoy, conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos, y no solo en los países en desarrollo. La Agenda en los países más ricos propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales, servicios básicos. Hoy, conlleva discriminación y inclusión social, cooperación para el desarrollo y marcos no solo en los países y políticas que tengan en cuenta los países más ricos. Propone, ya que la mayoría de las personas pobreza extrema son mujeres, mejorar la protección social, acabar con la pobreza de personas pobres y vulnerables. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, tecnología prioritaria para conseguir la sostenibilidad del bienestar. Nos ponemos a ello. Servicios básicos. Hoy, conlleva discriminación y inclusión social, cooperación para el desarrollo y marcos no solo en los países y políticas que tengan en cuenta las cuestiones. Mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición,
la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política,
prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores. ¿Ya está? Sí, eso es. Ya está. Yo tenía dos cosas que se iban a aparecer. Me han mandado 2 diapositivas para hablar. Y Salomé también. Yo pasé una presentación, pero no es necesario. O sea, si la... Es que está aquí, ¿eh? Está aquí. Entonces, te voy a decir. Entonces, igual te colocas tú ahí porque vais a estar más cerca del ordenador. Yo me siento. Fermincho, estas dos personas tienen presentación. Sí, no, es que está dentro, no son las que están ahí. Está muy cerca, ¿no? Maja, yo no me manejo en minutos cortos. Soy horrorosa. Me estoy poniendo unos nervios. ¿Lo qué? Ay. Ah, sí. Igual me leo. Hola. Ya no es conocido.
Bueno, pues estamos de nuevo. Ahora tenemos el segundo panel. Como veis, en esta jornada estamos alzando la voz para reforzar nuestra unidad como responsables y actores en las distintas administraciones y trabajar para que las palabras se conviertan en hechos pues al más alto nivel en la comunidad foral. Estamos en este segundo panel sobre el eje Auzolán. No voy a repetir la dinámica porque es exactamente la misma. Tenemos a tres personas que bueno, pues hemos invitado porque están relacionadas con este eje y nos van a aportar desde su experiencia. Disculpad estas pequeñas cuestiones técnicas. Va a entrar una panelista a través de Zoom y, bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿verdad?, del directo. Bueno, en esta ocasión nos sigue acompañando como moderador Andrés Carbonero Martínez y tenemos a Maite Ciganda San Martín, directora de la asociación SEI. También tenemos, que acaba ahora mismo de entrar, a Ana Elizalde Sanabria. Hola, Ana. Que es coordinadora de Ecosistemas de Innovación Social, Programa Comunal. Y nos acompaña también Salomé Hernando Chicote, jefa de sección de Planificación Forestal y Educación Ambiental del Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos en este segundo panel y por haber preparado con este entusiasmo y con estas ganas pues las preguntas que Andrés os va a dirigir y sobre las cuales vamos a seguir construyendo políticas sociales de juventud en Navarra. La dinámica, como os digo, es la misma y muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Andrés. Bueno, pues gracias, Paloma, de nuevo y bienvenidas a las tres. En este eje que vamos a abordar es un poquito más complejo el vínculo con los ODS, precisamente porque tiene mucha más interacción con distintos ODS y metas. El eje, como antes ha comentado Josu, era el eje Auzolán. La dimensión un poco de la participación social, de la transformación social, es esencial para todas las personas. Y la sociedad se construye con todos y con todas, con nuestra aportación. Pero hay una cuestión que quisiera también recordar, que no solamente es desde el hacer, lo que propone Auzolán, es también el sentimiento y las modificaciones que en uno mismo tiene esa participación. Y que tal vez conozcáis ya todas y todos una palabra que es africana, que es Ubuntu. Ubuntu no la podemos traducir en nuestras lenguas occidentales y tiene que ver con esa capacidad de las personas de compartir y de participar. Somos o no somos Ubuntu en la medida en que participamos y nos construimos con los demás. Auzolán, este eje, pretende precisamente que la juventud de Navarra participe y se construya a sí mismo con esa visión de Ubuntu. En primer lugar, bueno, y al similar con el panel anterior, vamos a ir viendo algunos ejemplos de ODS y viendo cómo la Agenda 2030 nos permite avanzar en determinadas metas, pensando en qué, en este caso, en cómo la juventud puede participar y cómo puede quedar incluido dentro de ese tercer plan de juventud. Vamos a empezar con Maite, desde tu experiencia en la asociación SEI. Hay algunos elementos muy importantes que estáis realizando y yo te quería que nos comentaras al menos 3 elementos que desde vuestro punto de vista podéis aportar en temas de asociacionismo, voluntariado, participación en la vida social, que son elementos, como comentábamos en la mesa anterior, que están muy relacionados con 3 metas concretas de la Agenda 2030.
La meta 4.7, que tiene que ver con una educación global para el desarrollo sostenible, con la meta 12.8, promoviendo una cultura de la sostenibilidad mediante acciones de sensibilización social, con la meta 13.3, una educación medioambiental y sensibilización social para el cambio climático, y una parte importante que hacéis desde SEI, que es promover la inclusión y la cohesión social, económica y política, que es la meta 10.2. 3 acciones que estáis desarrollando y qué reflexiones te sugiere esto. Me gustaría aprovechar para, yo creo que una imagen, bueno, el SEI es un servicio especializado en acompañar procesos de duelo migratorio y reagrupación familiar, porque me coloquéis. Me gustaría hacer un reconocimiento al voluntariado. Ahora que estamos en medio de una pandemia, la vacuna, ¿no?, está teniendo un protagonismo especial y, sin embargo, no nos damos cuenta de que el voluntariado al final son vacunas sociales, ¿no?, a las que yo creo que nunca han copado tantas portadas como ha copado la vacuna de la tal empresa o la otra. Yo diría que para mí hay 3 conceptos que son fundamentales, que creo que es lo que incorporaría al plan, que son la sostenibilidad, la coherencia y que sea compartido. En el SEI, este curso, hay un grupo de jóvenes que acogen a otros jóvenes, y entonces en esta coherencia, ¿no?, de que sea participativo y de contar con la gente joven, oye, ¿qué queréis, ¿no? ¿Qué queréis hacer? ¿Cómo lo queréis hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y fijaros una cosa que ocurrió, y es que la gente joven lo que dijo es, a donde más se apuntó, ¿no?, ellos organizaron una serie de clubes, el Club de la Música, el Club de las... bueno, una serie de clubes, y había uno que era quedadas. Y fijaros, ¿no?, el Club de las Quedadas, el que más éxito ha tenido, simplemente quedar, irse a un banco y estar. Y a veces incluso me veo yo adolescente joven, ¿no?, el sentir que ya pertenezco a un grupo que pertenezco, ¿no? Cosas tontas que yo de repente, joven, estando en el SEI, la verdad que qué guay, qué suerte estar con gente joven que de repente te dicen, Maite, olvídate de grandes estructuras y no, quedar y ser, ¿no? Esto me venía también un poco al hilo de otra situación que se nos ha dado, que a veces no somos muy coherentes con esto de ser comunidad, y ser comunidad implica muchas cosas. La gente joven está en muchos de los espacios. Los menores no acompañados vienen con un objetivo, que es estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. La gente joven, yo creo que tenemos eso, ser útiles, ¿no? Aportar, ¿no? Y estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. En esta utilidad, ¿no?, de nuestra existencia, estos jóvenes les dices, no, pues vamos a estar en un grupo con gente de aquí, del pueblo, y vamos a juntarnos, a aprender castellano, a aprender claves culturales, ¿no? Y los jóvenes dicen, es que es perder el tiempo. Entonces, yo la reflexión que digo es, yo que tengo una red familiar, que cuando he buscado trabajo, mi mamá, mi papá, ¿no?, me han ayudado, pues conozco a un amigo que te puede, ¿no?, en ese trabajo. Digo, qué importante es ser, pertenecer, ¿no? Había traído una imagen que me gustaba mucho, no sé si le tengo que dar yo, que era, se me ha ido el tiempo, me manejo mal en las distancias cortas. Pero, ¿qué papel juego yo, no? Cuando le dice una madre, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea, no? O sea, me encanta esta imagen, porque ¿qué hacemos para ser comunidad? ¿Qué hacemos para que...? Es que los jóvenes no son solamente de juventud, es que los jóvenes son también personas mayores, los jóvenes son todo, y sin embargo estamos hablando, ¿no?, como si fueran un área, ¿no? Entonces, ahí. Muchas gracias, Maite. Igual conectamos con Ana, que no nos acompaña físicamente. ¿Nos escuchas bien, Ana? Sí. Sí, vale, sí, perfecto. Lo escucho con un poco de eco, pero puedo entender. Mira, desde vuestra experiencia de ecosistema de innovación social del programa comunal, estáis impulsando también la participación juvenil en la vida social. Dentro de este ámbito de Auzolán, no solamente la participación, es el desarrollo comunitario, el desarrollo en los territorios. Hay varias metas de los ODS que me gustaría resaltar y ahí te dejaría ya la pregunta. Es la meta 11.1, que es asegurar
acceso a vivienda y servicios básicos de habitabilidad, en el desarrollo, en esa parte no tanto interna de la vivienda, sino en el conjunto del espacio, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible con la meta 11.3, la meta 9.1, desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, y la meta 9.2, industrias inclusivas y sostenibles. Es decir, en todo el territorio y pensando no solamente en las partes más urbanas, sino también en zonas rurales, ¿cuáles son las acciones o las reflexiones que desde vuestro trabajo quisieras compartir con todas nosotras? Sí, se me escucha, ¿verdad? Vale. Sí, bueno, un poco para poner en contexto a la gente que está participando, Comunal es un proyecto que genera ecosistemas de innovación social en zonas rurales escasamente pobladas, ¿no? Entonces, es un programa que instala unos espacios que funcionan a modo de espacio de coworking para que las personas que apuestan por desarrollar proyectos desde lo local o personas que tienen ideas y no han encontrado facilidades, un lugar de espacio para trabajar, pues encuentren ahí sus facilidades, herramientas para poder desarrollar sus ideas, ¿no? Entonces, en este proceso se pretende integrar al pueblo en el mismo, ¿no? Que el propio pueblo sea la parte activa, generadora, creadora de iniciativas y que se apropie del propio ecosistema comunal. Entonces, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Las zonas rurales necesitan una diversidad de población para mantenerse resilientes y en especial población joven. La tecnificación de las labores del campo fue una de las principales razones por las que las nuevas generaciones emigraron a las ciudades en busca de nuevas oportunidades y hoy en día, y más en el contexto que estamos viviendo, la tecnología nos brinda también nuevas herramientas y oportunidades para realizar el trabajo en remoto y abrimos así un nuevo abanico de nuevas oportunidades y modelos de trabajo que nos vuelven a replantear las estrategias vitales y los conceptos de ruralidad que tenemos asimilados, ¿no? Entonces, en Comunal abrimos esos espacios, ¿no? Para acoger y acompañar a esas personas que apuestan por el territorio, que apuestan por lo local y que sirvan un poco como proyecto tractor para que otras iniciativas que impacten directamente en el territorio de manera positiva se puedan ocasionar. Entonces, bueno, luego a nivel personal creo que falta empoderar a los jóvenes en cuanto a capacidad creadora, ¿no? Que debemos asumir responsabilidades para hacer que las cosas sucedan y que tenemos mucha fuerza, tenemos mucha motivación y energía, pero que nos falta confianza y determinación y eso que solo se aprende con la práctica. Y por eso, bueno, a nivel personal, pues yo quería acercar, ¿no? Que necesitamos que se nos faciliten programas como este tipo, ¿no? Como Comunal, donde podamos acceder a escenarios propios para co-crear, para generar ideas y para poner en práctica nuestras propias habilidades y conocimientos y abrir nuevas oportunidades también para nuestra generación. Y luego, por otra parte, creo que también necesitamos referentes jóvenes, pero referentes diversos, ¿no? Voces de género diverso, interculturales, de realidades diversas como la rural. Y creo que es importante por eso, porque para que nos sintamos reflejados con contextos similares a los nuestros. Y eso para demostrar, ¿no? Y para que podamos ver que crear y generar proyectos y oportunidades está también a nuestro alcance. Entonces, pues bueno, así resumiendo, destacaría como tres principales puntos, ¿no? Programas para el empoderamiento juvenil, espacios juveniles de co-creación y generación de proyectos y una red diversa de jóvenes creadores de Navarra. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Salomé, ¿sí? Bueno, Salomé, hay en la dimensión medioambiental de la sostenibilidad, pues es un elemento intrínseco de la Agenda 2030. Tiene varios ODS más específicos dedicados a los aspectos climáticos y sobre los ecosistemas.
Centrándonos en uno de los ODS, el 15, el de la vida de los ecosistemas terrestres, y vinculado con lo que estábamos hablando del desarrollo territorial, desde vuestra perspectiva y desde vuestro trabajo diario de planificación forestal y de educación medioambiental, ¿qué consideráis que podéis o que estáis haciendo en ese impulso para que la juventud se involucre en estos aspectos? Sí. Bueno, tradicionalmente los pueblos han sido vamos a decirlo así de alguna manera, como los jardineros, ¿no? Los cuidadores del medio ambiente y de la naturaleza. ¿no? Piensa que está contestando ella. Bueno, yo cuando reflexionaba un poco sobre esta jornada y sobre las preguntas a las que teníamos que responder, pues me preguntaba sobre todo cuánto de conocedora es la sociedad en general de lo que hace un ingeniero de montes o de lo que hace un forestal, ¿no? Y así como sabemos, o sea, yo, por ejemplo, a mis hijos saben lo que hace un policía, lo que hace un médico, pero me es difícil explicarles lo que hago yo. Y sobre todo porque también hemos generado cierta animadversión, por así decirlo, ¿no? Porque piensan todo el mundo o hay una parte que está convencida de que solo nos interesa lo que produce dinero y no y que nos dedicamos a cortar árboles, ¿no? Entonces, esa preocupación me lleva a hacer un planteamiento de cómo es Navarra, ¿no? En materia forestal. Hay 600.000 hectáreas de terreno forestal. De esas 600.000, 300.000 cuentan con una planificación y además con una certificación. Yo estaba mirando un poco el cartón que nos rodea, ¿no? Pues para ver si algo de este cartón que tenemos aquí está certificado en gestión forestal sostenible. No he encontrado los logos, ¿no? Pero eso me lleva a reafirmarme más en que los forestales transmitimos muy mal lo que hacemos. No es que la sociedad no esté preocupada por lo forestal, por la planificación, por qué se corta madera o cómo se corta. A la gente le interesa eso, pero nosotros no hemos sido capaces de transmitir cómo, dónde y por qué lo hacemos. Un monte gestionado es un monte que produce un beneficio. Un monte que produce un beneficio directo o indirecto, me da igual, pero para que los propietarios estén interesados en esa gestión, que a veces supone una inversión económica, tienen que sentir que la sociedad aprecia lo que ellos están haciendo. Entonces, cuando hablamos de planificación forestal y de educación, yo creo que tenemos un debe muy importante en que la educación ambiental sirva para transmitir que la planificación forestal la estamos haciendo, que somos una comunidad pionera, además, en este tipo de cuestiones, que hay un tercero que nos está certificando en gestión forestal sostenible, es decir, que está acreditando, más allá de lo que puedo hacer yo como profesional o un propietario, que lo estamos haciendo bien, y ese porcentaje no lo cubre ninguna otra comunidad autónoma. Y, sin embargo, la mayoría de la gente no lo sabe. A mí me parece que es esencial que demos un paso adelante en la participación en esa modelización de la planificación forestal. Si me preguntáis ¿qué entiendes por planificación? Es que yo no puedo dejar ninguno de los objetivos, ninguna de las metas del objetivo 15, no la puedo dejar fuera de la planificación forestal. No puedo dejar de trabajar para que no haya especies exóticas invadiendo un monte. No puedo dejar de trabajar para que el ganadero, el agricultor, todos los que están implicados en la vida rural tengan un espacio compatible para todas sus actividades. Es decir, Urbasa es así y es un parque natural y es una zona de especial conservación porque hay ganado y porque ha tenido una gestión desde hace mucho tiempo con ganadería y con una explotación forestal sostenible. Quiero decir, hay que hacer que la gente entienda, tenemos que transmitir mejor y tenemos que implicar a los jóvenes en que ese modelo de planificación puede ser participado, pero que tiene que ser participado para que no dejemos afuera a nadie, no dejemos de excluir
excluido un agricultor, no dejemos excluido un ganadero, ni dejemos excluido tampoco al turista que va a los sitios y que tiene que disfrutar de los colores del hayedo de Irati, pero que también tiene que saber ver que estamos haciendo unas cortas de regeneración para que esos colores trasciendan a mi generación, ¿no? Mi trabajo es a 120 años, que es cuando voy a cortar un árbol. Entonces, yo tengo que pensar en un pícido, tengo que pensar en un salmón, tengo que pensar en una trucha, tengo que pensar en un insecto saproxílico y tengo que transmitirle a la sociedad con una educación y con una participación más activa por qué hago las cosas. Y creo que eso está en nuestro haber y creo que ese es el reto para que los jóvenes y los no jóvenes nos entiendan, para que hablemos el mismo idioma la gente de los pueblos y que no haya un desarraigo tan importante en la España, bueno, en la Navarra vaciada, ¿no?, que decía también Ana, que ese espacio para los jóvenes crea también alternativas de trabajo, porque para mí el aplauso también se lo merece un agricultor, un ganadero o un silvicultor. Y a esos no los estamos potenciando ni los estamos valorizando y cada día quedan menos. Entonces, creo que tenemos que dar un salto en explicar qué es la planificación forestal, mediante la educación ambiental para la sostenibilidad, incluir todos esos intereses y valorizar que tenemos un trabajo el más bonito bajo mi punto de vista. Estamos en unos sitios impresionantes que van desde el desierto que lo tenemos a 100 menos kilómetros de Pamplona, en Tudela, hasta la zona más lluviosa de la zona cantábrica, ¿no?, hasta el Prepirineo, en una confluencia de regiones biogeográficas que requieren para cada sitio una solución forestal, pero que pasa, yo creo que por valorizar a las personas que están cuidando esos montes. Y yo creo que también pasa por que cuando vayamos al monte, cuando vayamos a los sitios, participemos en los pueblos, ¿no? O sea, yo creo que a la gente del pueblo le sabe malo que vayamos con nuestra bolsa de la comida de otro sitio y que no entremos a una panadería a comprar el pan, que quizás sea lo más evidente, o a comprar un queso que están promocionando, ¿no? O sea, que vayamos al monte, pero que vayamos a los pueblos y que tengamos contacto con las personas. Vale. Ana, antes de volver a haceros una pregunta, antes no sé si te he interrumpido y querías comentar algo más. A ver. No, pensaba que la pregunta anterior me la hacíais a mí, no os preocupéis. Y es la Agenda 2030, además de estas metas, nos plantea una manera distinta de trabajar, mucho más con mayor interacción entre todos los actores. Y eso ha sido recogido en el objetivo 17 sobre las alianzas para un desarrollo sostenible. Y en concreto hay una meta, la 17-17, que habla de fomentar alianzas público-privadas eficaces, la participación de la sociedad civil, etc. Me gustaría que cada una de vosotras, desde vuestro punto de vista, que nos comentéis qué tipo de alianzas interdepartamentales o interinstitucionales, con la colaboración con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, ¿qué experiencia tenéis y qué consideráis que sería bueno trasladar aquí a este tercer plan de juventud? Vale, bueno, se ha ido Javier, me da pena, porque nos ha echado ahí ¿no? Ha dicho que las entidades sociales, ¿no? Sí. Yo digo que a veces las instituciones son muy estáticas y que es muy difícil llegar, ¿no? Yo hablo de la experiencia de la Asociación SEI, pero ¿no? Un poco a lo que
hablaba Salomé, nosotras estamos en pueblos participando, hay ganadería y el ganadero de alguna manera acoge a chavales para llevarles, para que entiendan, ¿no?, cómo funciona la ganadería, el respeto al medio ambiente, de alguna manera lo que decía en la primera intervención, que todo tiene que tener una coherencia, ¿no?, y que la juventud no está solamente en eso, sino que está en todo, ¿no? Vamos a limpiar el Ebro, es decir, que trabajamos todo esto, ¿no?, en el día a día. Eso es yo creo que es lo más importante. En todo caso, cuando hablamos de alianzas, ¿no?, ¿yo con quién me alío?, ¿no? A mí me surge esa pregunta, ¿no? ¿Por qué me alío con quién? ¿Para qué? ¿No? ¿Y qué papel juega el vínculo? Claro, en este caso, este ganadero que se vincula con estos chavales, es que es fundamental el vínculo, porque si no, no va a volver. O también, teniendo aquí al lado a Salomé, está la escuela medioambiental con la que también nos aliamos, pues porque es una alianza, ¿no? A veces ocurre con educación, que también se ha ido, me da pena, pero que también muy amablemente nos acogen y les decimos, oye, por favor, ¿qué pasa con los jóvenes de 16, 18 años? Que es que no tienen posibilidad de formación porque ya no es obligatoria, el empleo está como está, ¿no? Y sí, escuchan, pero ¿hasta qué punto, y es lo que yo quería decirle a Javier, hasta qué punto la Administración, las entidades sociales, nos adaptamos, nos recreamos y estamos ahí continuamente con pocos recursos, hasta qué punto la Administración es capaz, ¿no?, de acoger todo esto? Hoy recogemos el premio Aprendizaje-Servicio, que era una de las cosas que también, ¿no?, que llevamos un montón de años participando con centros educativos en hacer aprendizaje-servicio, que bueno, hoy recogemos el premio, de hecho no hemos podido ir a Cáceres, una pena, pero se me ocurría el otro día muy loca, porque yo trabajando en el SEI a veces me vuelvo muy loca porque cojo ideas y digo, las voy a hacer yo en mi pueblo, ¿no?, que también soy de un pueblo chiquito, que ya no hay ganadería. Y entonces dije, tengo una hija de 8 años y tiene una cuadrillica súper maja. Y dijo, oye, y la gente mayor, oye, que vienen estos días, ¿no?, especiales y está un poco ahí como a ver qué pasa, que se va a caer el mundo, ¿no? Qué guay estaría, porque en el SEI tuvimos una experiencia de intercambio de cartas, que estas niñas de 8 años pudieran escribir una carta y elegir una niña con una abuela del pueblo o un abuelo, ¿no? Y que esa carta fuera, hola, ¿no?, Manuela, me llamo Ariane, tengo 8 años, vivo aquí en Undiano, a la tuya, ¿no? Y me gusta esto, ¿no?, un poco que se describiera, que conectaran, que generar ese vínculo. Qué importante es generar vínculo para todo, para conseguir la participación, incluso en lo interdepartamental también, ¿no? Entonces, yo decía, y lo que podríamos hacer es preguntar a esa persona mayor, oye, ¿tú cómo te divertías? ¿A ti qué era lo que más te gustaba? Y de alguna manera, la historia te da un montón de información que a mi hija me encantaría. Ese proyecto me parecía que a mi hija le hubiese dado, ¿no?, una perspectiva mucho mayor al yo y me conmigo en tiempos líquidos, ¿no?, que dice Bauman. Entonces, y decirle, ¿no?, ¿qué consejo me darías para cuando me haga mayor? Es decir, se trataba, ¿no?, de un proyecto de vincular, ¿no?, la comunidad desde mucho más allá de juntarnos y, ¿no? Claro, esto no lo voy a hacer, porque ya bastante tengo y he decidido que no lo voy a hacer, pero yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no?, que ese vínculo, que esa relación, que estos espacios de participación realmente luego sean compartidos desde lo profundo, ¿no? O sea, cuando decía educación emocional, yo creo que eso, la coherencia está ahí, ¿no?, el que sea un continuo. Ana, si quieres intervenir. No se te oye. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, decía eso, que cuando hablamos de generar el mejor impacto posible en nuestro territorio, tiene sentido que los diferentes agentes que lo componemos, que colaboremos en la misma dirección, ¿no? Y desde organizaciones públicas, privadas, entidades medianas, pequeñas, grandes, incluso la sociedad civil, ¿no? Entonces, que la cultura de trabajo de cada entidad sea tan diferente e involucrar a tantas partes hace que el trabajo sea más complejo, y que quizás lo enlentezca, pero que seguramente se consigan resultados que sean más trascendentes y que generen un mayor impacto. Entonces, para eso necesitamos nuevas formas y herramientas que faciliten esa relación, y la innovación social en sí misma, por ejemplo, ¿no?, que involucra a la sociedad civil en el propio desarrollo de los proyectos, pero necesitamos también, pues, para el sector privado, nuevas fórmulas de responsabilidad social corporativa, que las entidades no sean meras. ¿Sí? Vale, me estaba escuchando el eco, vale.
sí que decía, ¿no?, que las empresas no sean simplemente meras entidades financiadoras, sino que se impliquen realmente en el desarrollo de los proyectos y que sean testigos de cómo avanzan y cómo se desarrollan, o departamentos, ¿no?, de innovación social dentro de las empresas, tanto privadas como en entidades públicas también, ¿no? Los departamentos que trabajen enfocados en promover y en garantizar que estas relaciones ocurran de la mejor manera posible. Muy bien, muchas gracias, Ana. Salomé. Pues es que yo hablo un poco desde la Administración y desde los agujeros que veo que tenemos, ¿no? Yo creo que lo he oído esta mañana, ¿no?, que el hacer, por ejemplo, un incentivo fiscal, en este caso yo creo que para la gente que vive en los pueblos, ¿no?, o para los jóvenes que se instalan allí y que deciden apostar pues, por ser ganadero, ¿no?, que empezó ya con ese tema, pues todo el mundo está de acuerdo en que podría tener un incentivo fiscal por quedarse allí, por cuidar el medio, por apostar por una labor tan ardua y a veces tan difícil, ¿no? Pero es que si Economía y Hacienda no opina lo mismo, pues yo por muchas ayudas que ponga en mi programa de desarrollo rural, si no las he consensuado entre los propios departamentos de la Administración, se va a quedar en un papel, ¿no? No va a servir, por muy buena que sea la idea. Entonces, yo creo que a nivel de Gobierno, desde luego las acciones tienen que percolar mucho más, tienen que ser más consensuadas y no partir del buenismo de cada uno, ¿no?, que siempre, pero que al final es que eso si no va a llegar a ningún puerto. Entonces, desde luego, a nivel de Gobierno, creo que tenemos que coordinarnos mejor las necesidades, los objetivos de cada departamento, para que los que tienen en su mano el poderlas hacer realidad nos digan, pues sí, tu idea es buena, vamos a hacerla, o no, esto no vulnera las normas de la libre competencia y no lo propongas, porque por muy bueno que sea, no es real, ¿no? Entonces, yo tengo que aliarme, como tú decías, tengo que aliarme primero con los de mi casa, con los de mi entorno, ¿no?, con mi otra dirección general y con los otros departamentos. Y después tengo que contar, evidentemente, con las administraciones locales, porque es que si la administración local va alineada en otra ola, pues, y esto igual lo vemos muy fácil con un ejemplo con el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Primer producto turístico de Navarra, más que Sanfermines ya. Yo cuido el Camino de Santiago, yo lo gestiono y hago unas medidas para que los caminantes aprovechen su estancia y vean bien Navarra. Pero es que no he hablado con nadie de los pueblos por los que pasa. No sé lo que quieren, porque además yo les digo, no, yo me dedico a lo rústico, lo urbano os lo coméis vosotros, ¿no? Entonces, yo hay veces que digo, ojo, les estoy poniendo muchas señales, muchas cosas en el Camino de Santiago y no me he preocupado de hablar con el alcalde de Uterga, ¿no?, a ver qué quiere él del Camino de Santiago, qué espera de los peregrinos, y fijaros, o sea, es una acción medioambiental el cuidar el camino, pero es una promoción turística, es una promoción cultural, si no están las entidades de cultura que hacen un concierto en el Camino de Santiago, si no lo tenemos todos claro, pues el concierto no se difundirá, los peregrinos no lo escucharán y es como, o sea, que las alianzas se convierten en una necesidad si queremos hacer, primero, que no se nos rebote en nuestra acción como Administración el personal. Porque cuando tú metes a 60.000 peregrinos en Navarra y no has contado con los pueblos, te dicen, mira, que me chafan los racimos de uva cuando pasan, que me quitan... Y en cambio, sería mucho más factible que vieran al peregrino como alguien que enriquece culturalmente esta tierra, como alguien que te cuenta su experiencia, como alguien que aporta dentro de los albergues, no sé, ese ejemplito muy simple nos lleva a pensar que no estamos solos, que dejemos de creernos que la madre administración lo va a solucionar todo sola, cada departamento por sí mismo, y que lo primero es entendernos los del Gobierno, para entendernos con las entidades locales, para entendernos con la sociedad. Muchas
Gracias a las tres. Os voy a hacer una última pregunta, que esta es muy relevante para los que nos han invitado a estar aquí, que es para el Instituto de la Juventud. Y es para todo esto, estas reflexiones y esto que habéis compartido con nosotros y con nosotras, ¿qué es lo que le pediríais o qué necesitaríais por parte del Instituto para seguir avanzando? Seguimos sí. Antes no he dicho, pero imaginaros la ilusión de mi hija, ¿no?, al recibir la carta de esa abuela, ¿no? Es que la ilusión para mí es un punto. La ilusión, ¿no?, de participar, la ilusión de, ¿no?, la emoción que, por ejemplo, me producía venir hoy aquí, ¿no? Yo creo que de toda esta jornada de hoy lo que me ha venido a la cabeza es una frase que me gusta mucho, que es: personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, transformarán el mundo, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que nos parece que cuanta la empresa más grande y más potente vamos, no, o sea, que todas las personas son importantes, que todas las personas cuentan. Esto los chavales del SEI me lo repiten todos los días, ¿no? Buah, y la verdad tengo un montón de suerte desde hace 20 años trabajar con gente joven y la verdad que, vamos, siempre, ¿no?, tengo un aprendizaje ahí. En todo caso, creo que hay muchos recursos, creo que hemos sido muy buenas durante muchos años pensando, evaluando, creando, que si el centro joven en el barrio, en el ayuntamiento, el Gazteleku, ¿no? Yo creo que hemos creado muchos recursos y yo creo que lo que tenemos que hacer es acompañarles, apoyarles, porque estamos viviendo en un tiempo, cuidado, pandemia. La gente joven tiene hay una ley, hay unos derechos que se han visto vulnerados, ¿no? Y son las entidades pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, las que están transformando todo eso. Y, sin embargo, lo que nos llega otra vez, ¿no?, yo voy otra vez a prensa, es que se están cargando muchos de estos recursos que yo creo que tendríamos que, desde el Instituto, apoyar, ¿no?, porque son el contacto, ¿no?, con la ilusión, con, pues eso, con estas cosas, ¿no?, que de alguna manera las incorporamos, ¿no? Vuelvo otra vez a las entidades sociales porque es donde yo estoy, porque quiero, porque veo que las entidades sociales son un bien, ¿no? Ya he dicho antes, vacunas. Facilitar la escucha, y me ha encantado los espacios improbables. Metodología que va a eso, o sea, a la base, ¿no? Espacios improbables. Es que tenemos unas metodologías comunitarias excelentes, ¿no? O sea, el que seamos otra vez, ¿no?, coherentes y que desarrollemos todo en base a esa base metodológica, ¿no?, que existe. Y luego cosas que ya ha dicho Josu, ¿no? Construir conocimiento, de ahí viene, ¿no?, el hacer un buen diagnóstico, el hacer una buena propuesta, ¿no?, cosas que el Instituto ya lo hace, ¿no?, por lo mismo, porque tenemos recursos muy potentes, ¿no? El facilitar la voz a las personas jóvenes, generar recursos, no solamente desarrollar alianzas. A veces para las entidades sociales se nos hace difícil, por lo que ya os he dicho, que sí, que se nos escucha y siempre una mano abierta, pero a veces se nos hace difícil que luego se materialice, ¿no? Todo se queda un poco en la nube, o sea, que nos ayudéis, ¿no?, de alguna manera a que luego todo eso se cumpla, que haya un asesoramiento, ¿no?, en la materia interdepartamental. No sé, yo diría así en resumen que entender que la juventud es parte del todo y que como tal hay que construir desde ahí, ¿no? Porque la juventud es naturaleza, la juventud es todo, es ilusión, también es, por supuesto, crítica. A mí me parece que es guay estar con gente adolescente que te viene ahí, ¿no? Pero ¿qué te está diciendo? O sea, sí, en el formato que sea, pero es que dicen mucho, ¿no? Escuchar y luego a partir de ahí, ¿no? Ana, por tu parte, ¿qué consideras? Pues, bueno, antes de nada, eso, pues agradecer, ¿no?, habernos invitado a la sesión de hoy. Entonces, ¿qué tipo de apoyo necesitaríamos por parte del Instituto de Navarra de Juventud? Pues desde Comunal estaríamos muy agradecidos, sobre todo en que nos ayudáis a acercar las actividades que estamos intentando llevar a cabo a los jóvenes, ¿no?, en particular a aquellos que ya tienen un vínculo especial con lo rural. Estamos teniendo de momento muy buena acogida con las actividades que estamos desarrollando, pero nos falta participación juvenil y sobre todo eso, ¿no?, para lograr esos espacios que comentábamos antes de diversos y plurales. Y para que los propios jóvenes también tengamos voz a la hora de diseñar en qué concepto de ruralidad
nos gustaría vivir y que queden plasmados en las actividades que luego se convertirán en proyectos, qué necesidades e intereses tenemos como jóvenes en estas zonas, ¿no? Así que nada, bueno, pues aprovecho para decir que hay más información sobre las actividades que vamos a llevar a cabo próximamente en comunal.info y nada, desde aquí pues animar a toda la generación joven a que se una a participar a estas actividades, que encima las intentamos hacer lo más amenas y divertidas posibles para fomentar precisamente, ¿no?, la participación. Gracias. Salomé. Yo a mi tema, a la valorización del sector primario. Yo creo que hay que poner en valor a la gente valiente que se queda en un pueblo y que quiere dedicarse a la ganadería, a la agricultura, a ser silvicultor. Creo que nosotros colaboramos con el Instituto de FP de Villava, ¿no?, de la formación agroforestal, y yo siempre les digo, de verdad, atreveros a montar una empresa de trabajos silvícolas. No encontramos a gente que quiera trabajar en el monte, porque es un trabajo duro, durísimo, y está mal pagado. Y encima mal reconocido socialmente, ¿no? O sea, la gente se fija, no llevan un EPI. No, es verdad, no lo llevan y deberían llevarlo para reducir la siniestralidad laboral, ¿no? Pero, joder, es que igual no les da el margen de su oficio para comprarse un EPI en condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que el instituto nos podía ayudar a valorizar esos trabajos, a que se tengan en la misma consideración y a que todo el mundo tenga claro el papel del ganadero que sube a roncal a los puertos de Tapla y que discute si tiene que haber un oso o no tiene que haber un oso allá, ¿no? Que entienda también su visión y que se contagie el entusiasmo entre los jóvenes para que no tengamos que lamentarnos. O sea, yo creo que va a llegar un momento en el que nos van a quitar la declaración de nuestros hábitats de interés, porque esos hábitats se mantienen porque hay gente y porque hay ganado y porque hay gente y porque están ligados al terreno. Entonces, esa difusión y esa valorización, yo creo que el instituto nos puede ayudar a hacerla. Y la segunda cosa, más frívola, hay que terminar todas las bolsas del Instituto Navarro de Juventud, pero las siguientes, por favor, que sean de papel reciclado, no de papel reciclado, de papel certificado, ¿vale? Que tengan el sello de gestión forestal sostenible. Me da igual que sea por el sistema PEF, que sea FSC, pero también es un marchamo de calidad que reconoce que la gestión se está haciendo bien. Y eso lo tiene que ver el consumidor. En el mueble de IKEA, en el mueble de cualquier otra gran superficie, pero en las bolsas, en el papel, en los libros, que usemos papel certificado. ¿Vale? Muchas gracias por recordarnos estas cuestiones. Bueno, ahora la palabra la tenéis vosotras y vosotros, tanto los que estáis aquí presentes como los que estáis en no se sabe dónde. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a seguir abordando estas cuestiones? Ana, que nos has abierto esa parte, ¿verdad?, tan importante de lo rural, junto con Salomé. Y tú, que nos has llevado también a esa parte más emocional, que poco se dice también de los objetivos de desarrollo sostenible, pero los objetivos de desarrollo sostenible transforman. La Agenda 2030, una vez que te la crees de verdad, te va transformando en el día a día. Y eso es necesario decirlo y vivirlo. Y creo que una parte de ello es lo que habéis ido avanzando. Muchas gracias. ¿Alguien se anima a participar un poquito, a hacer alguna pregunta en este panel? Andrés. Pues si no, cierro de alguna manera las reflexiones de este panel. Ha sido, pues ya veis aquí los cubos de los 17 ODS. Los cubos, no sé si el cartón estará certificado o no, me temo que no. Lo importante no son los cubos, es lo que hay dentro de cada cubo. Y ya habéis visto que dentro de cada cubo hay muchas cosas. Y no hay muchas metas,
hay muchas metodologías de trabajo nuevos, son retos que tenemos toda la sociedad. La sostenibilidad es un concepto de desarrollo sostenible que antes he comentado una dimensión, la dimensión medioambiental, pero está la dimensión social y la dimensión económica. Pero no son tres dimensiones separadas y eso es lo que también hemos intentado esta mañana ver, que hay una interacción. No puede haber un crecimiento sostenible desde el punto de vista medioambiental si no hay un respeto, si no se genera también un crecimiento económico. Y ese crecimiento económico tiene que respetar lo medioambiental. Y eso hace viable al crecimiento. Tiene que ser integrador, inclusivo. Y si ese crecimiento no es integrador ni es inclusivo, no va a ser un crecimiento equitativo. Sostenible tiene que ser, por tanto, viable, equitativo y admisible. Admisible en el sentido de que tiene que haber una interacción entre lo medioambiental y lo social. Y todo ese en conjunto es lo que lo hace sostenible. Y hay una dimensión que no está ahí, que es la justa. Antes, una de las compañeras que estaba por aquí preguntaba y ponía encima la problemática de muchas personas muy vulnerables que a lo largo de la pandemia pues, se han quedado en situaciones de hacinamiento, con muchos problemas de habitabilidad, etc. El mensaje de la agenda es no dejar a nadie atrás y eso es lo que administraciones públicas, sociedad civil, tercer sector, sector empresarial, ciudadanas y ciudadanos, no podemos permitirnos dejar a la gente atrás. Y no solamente para nuestras generaciones, como antes decías, tú trabajas 120 años más adelante. Bueno, es el futuro, las generaciones futuras. Esta dimensión de pensar en no dejar a nadie atrás ahora y en el futuro es la dimensión o el carácter de justo que tiene que tener el desarrollo sostenible. Bueno, espero que estas reflexiones de lo que hemos estado viendo con pinceladas de cada uno de los ODS, cómo se van construyendo, qué es lo que hay dentro de estas cajas, pues espero que Juventud hayáis tomado nota de lo que hay y de los retos que tenéis y lo que tenéis que hacernos llegar, por un lado, a la juventud y que la juventud, como antes decía Javier, no sé si desgraciadamente la Administración somos bastante mayores ya y evidentemente un plan de juventud tiene que ser hecho por la juventud, para la juventud y por la juventud, y que nosotros seamos capaces de escuchar eso. Y yo, por mi parte, os agradezco a las tres la participación y Paloma. Sí, pues bueno, la jornada ya va llegando a su fin. Muchísimas gracias a los cuatro, en este caso, por vuestro tiempo, por vuestro trabajo y por habernos hecho partícipes de vuestras reflexiones. Todo ello se va a ir acumulando y Juventud dará buena cuenta de toda esta jornada. Así que muchísimas gracias. Os voy a pedir que bajéis un poquito de estos espacios y, bueno, poco a poco vamos a ir dando lugar al cierre, despacito. Y entonces, pues ahora voy a pasar la palabra a Ana, discúlpame, te voy a despedir. Muchísimas gracias otra vez y te dejamos. Vamos a entrar ahora, lo que decía, con el cierre y con Carlos Amatria Imbusto, que es el director del Instituto Navarro de la Juventud, que va a continuar y va a hacer la entrada a la siguiente ponente. Gracias, Paloma. Nada, si os parece, lo hacemos así también un poco ya seguido para dar un poco conclusión a lo que es la jornada de hoy. Y, bueno, en primer lugar, iba a hacer una aclaración, si me permitís, ¿vale? A Salomé, que tiene razón, que es que estas bolsas, pues sí, no cumplen con la certificación, pero si os habéis fijado bien, estas bolsas son del año 2012. Entonces, lo que hemos puesto en práctica ha sido otro principio, ¿no? El de la reutilización, ¿no? Porque en otros tiempos, pues se hicieron bolsas pensando como para muchos siglos. Y precisamente en los almacenes que hay aquí en la residencia juvenil tenemos bolsas, yo creo que hasta 2030 por lo menos.
Y nos parecía más interesante, eso es, gastar las que ya tenemos, aunque siga poniendo 2012, que volver a gastar dinero haciendo unas bolsas nuevas. Pero el día que toque nos tomamos buena nota de esa recomendación y hay que cumplir con el ejemplo. Bueno, pues he hecho un poco esta pequeña gracia, con vuestro permiso. Pues sí que quería coger también un poco, bueno, hemos escuchado muchas cosas muy interesantes a lo largo de toda la mañana. Y quizás, bueno, pues me quedo un poco también con algo de lo que hemos escuchado también ahora al final, me quedo con una de las ideas de Maite, ¿no? También que, bueno, pues trabajando en juventud también le damos un poco la imaginación y a veces se nos ocurren cosas, ¿no? Y a veces hasta incluso se nos ocurre intentar llevarlas a la práctica, que es un poco lo que ha ocurrido con esta jornada. Pues tuvimos esta idea, ¿no?, de por qué no hacer un encuentro anual, una jornada anual, un poco digamos, del gremio, ¿no?, de personal que trabaja en el ámbito de la juventud propiamente dicha. También, ¿por qué no, no? Si todos los sectores suelen tener, bueno, pues esos encuentros, esas jornadas anuales, bueno, pues para poner en común, compartir lo que hacen en un sitio, lo que hace una persona, lo que hace otra persona, ¿no?, que muchas veces sabemos que es donde surgen pues precisamente esas ideas, si le damos a la imaginación, y donde muchas veces también surgen esos retos de, venga, vamos a llevarlo a la práctica. Entonces eso fue un poco lo que ha ocurrido con esta jornada, a pesar de todas las dificultades de este año. Bueno, sí que queríamos cumplir un poco, decir, venga, vamos a sembrar esta semilla de hacer este año, bueno, pues con las dificultades que conlleva esto de contar con la tecnología, de estar poquita gente hoy aquí, pero queríamos hacerlo y ya, bueno, pues sentar ese precedente y el año que viene, bueno, pues ir dándole mayor rodaje a esta idea. Comparto también, bueno, pues muchas de las cosas que se han dicho hoy aquí y es que es cierto, tengo por aquí las notas, no os creáis que voy a atender alguna llamada, ¿vale? Sí que comparto, bueno, pues parte de lo que hemos dicho, ¿no? Quizás la juventud es también otro de los sectores que se puede decir que está hiperdiagnosticado, ¿no? Tenemos diagnósticos, tenemos estudios, requete estudios y todos sabemos cuáles son los problemas de la juventud y esta última crisis no está haciendo sino poner encima de la mesa o cronificar los problemas que ya sabíamos que ya existían. Entonces, bueno, pues seguramente lo que hace falta ahora es, bueno, pues ir a la acción, ¿no? Justo también estos días, pues ayer era el Día Internacional de los Derechos Humanos, en estos días se cumple también el aniversario de la Cumbre de París, de Cambio Climático, creo que no sé si era ayer o hoy, estos días también el año, aunque haya parecido que haya pasado todo un siglo, el año pasado, por estas fechas, en Madrid se celebró la Cumbre del Clima. A Madrid llegó Greta Thunberg también, ¿no? Ese movimiento que ya se ha citado también aquí de personas jóvenes que han puesto encima de la mesa o encima de la agenda política el tema del cambio climático. Bueno, pues todo eso, pues, quizás ya es momento, ¿no?, de ir de estas declaraciones tan importantes y de intentar trabajarlas y que se puedan llevar a cabo. Claro, esto también pues suena muy bien, ¿no? Cuando decimos, no, es que hay que trabajar para construir el mundo que queremos, ¿no?, con estos objetivos y llevarlos a la práctica. Muchas veces, cuando me ha tocado a mí compartir, bueno, pues al cierre de alguna actividad con algún grupo de jóvenes y tal, dices esto, ¿no? Y entonces la gente me dice, hombre, ¿yo cómo voy a cambiar el mundo, no? Necesitaré un poco de ayuda porque yo solo, bueno, pues también se ha dicho aquí, ¿no?, en esos pequeños gestos, en esas pequeñas acciones cotidianas del día a día que podemos hacer las personas que estamos aquí, muchas de las cuales trabajáis, ¿no?, en el ámbito local también, con chavales, pues yo también comparto que ahí es donde está la clave, que está muy bien las grandes declaraciones internacionales, por supuesto, y que nos ayudan y que nos guían, pero que en el día a día es donde, bueno, pues está la clave del cambio y, si me permitís también, pues la diversión, ¿no? Porque yo creo que buena parte de las personas que estamos aquí seguramente compartimos que el trabajo en el ámbito de la juventud pues también nos permite disfrutar un poco, ¿no? O yo por lo menos lo intento en el día a día, ¿no?, en mi trabajo, tratar de disfrutar. No todos los días son maravillosos y divertidos y sale todo bien a la primera, también hay días, bueno, pues que son un poco más negativos, pero bueno, pues como la vida misma.
Entonces, bueno, pues sí que os quería agradecer finalmente un poco, bueno, pues vuestra presencia aquí o a través de las redes, ¿vale? Bueno, pues porque para este cambio del día a día y para estas acciones del día a día, pues claro, también tenemos que planificarlas. No puede ser, ¿no?, el ir un poco al tuntún, ¿no? Venga, nos apetece hacer esto, nos apetece hacer lo otro. Siendo una administración, se ha dicho también aquí, lo estático que es la administración, bueno, también tenemos que tener planes que nos orienten un poco hacia dónde van nuestras acciones. Y estamos en ese momento, en el momento de redactar el tercer plan de juventud, y para ello, pues yo creo que los compañeros, compañeras del Instituto que andan también por aquí, que nos están viendo, seguro que han tomado buena nota de muchas de las cosas que se han dicho aquí, que se han dicho también muchas cosas muy interesantes, también críticas, ¿por qué no? Claro que sí, hay que escucharlas y tomar buena nota de ello para poder llevarlas a la práctica. Entonces, bueno, pues reiterar de nuevo ese agradecimiento y a la vez, bueno, pues que es que os devuelvo un poco la invitación. Estamos encantadas de recibir esas propuestas, pero que seguramente el día de mañana lo que vamos a hacer va a ser decir, oye, vamos a trabajarlas juntos y juntas, o sea, que al final vamos a terminar dándonos trabajo mutuamente, ¿no? Y bueno, pues eso va también en la línea de lo que hablábamos de buscar las alianzas, ¿no? Solas, seguramente estos objetivos se nos hacen demasiado grandes, pero acompañados y acompañadas por el camino, seguro que podremos, por lo menos, intentar conseguirlos de una manera más fácil. Ya lo dejo yo aquí. Sí que nos iba a acompañar también en el cierre de esta jornada María Teresa Pérez Díaz, que es la directora general del INJUVE, el Instituto de la Juventud a nivel estatal, que bueno, pues que como Ione, pues también, bueno, pues debido a las circunstancias, pues nos va a acompañar también telemáticamente para, bueno, pues lanzarnos también un mensajito, y ya con esto sí que cerraríamos la jornada de esta mañana. Nos queda por la tarde, bueno, una parte, digamos, un poco más dinámica, donde quizás sí que queremos contar un poco más con la población joven, ¿no? Y con el reto de, bueno, pues sacar, nos lo hemos puesto el listón bien alto, por lo menos 100 acciones que nos permitan trabajar con las personas jóvenes en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Así que, bueno, pues le damos paso a María Teresa y ya con eso cerramos la jornada. Muy buenas a todos y a todas. Me hubiera encantado estar allí con vosotros en esta jornada de Agenda 2030 y Juventud en Navarra, pero bueno, la situación todavía nos obliga a hacerlo así. Espero poder ir pronto y compartir con vosotros estas reflexiones. Creo que no se puede empezar a hablar de Agenda 2030 sin hacer un breve repaso al contexto, a la pandemia de la COVID, porque bueno, hemos visto, aunque se haya intentado estigmatizar, que la mayoría de la juventud ha sido responsable y solidaria, ha creado redes de apoyo popular, ha ayudado a sus vecinos, a sus vecinas, ha creado nuevas asociaciones, ha estado ahí cuando ha hecho falta, incluso para recoger los destrozos de otros pocos irresponsables la noche anterior, ¿no? Creo que, a pesar de todo eso, es innegable que la juventud va a salir perjudicada de esta crisis, que es un colectivo no solo vulnerable, sino sobre todo vulnerado, y que tiene graves dificultades para su plena inclusión social, ¿no? Lo hemos visto ya desde hace una década con la anterior crisis y todavía, aunque estaba mejorando, todavía no había llegado a mejorar del todo, y ahora llega otra vez un nuevo hachazo que complica esa creación de proyectos de vida dignos y tener horizontes de futuro y ciertas aspiraciones, ¿no? Y además se encuentran con normas y con leyes que pues cronifican más esas dificultades y las hacen más estructurales. Yo creo que lo que ha llevado a esta situación precaria, además de esas normativas perjudiciales, es, por supuesto, pues, todo el sistema laboral que tenemos en España, que genera precariedad absoluta, que es la mercantilización del derecho a la vivienda, por ejemplo, o que es todas las brechas en la educación pública que hacen que pues, la gran mayoría de jóvenes no tengan las condiciones de vida que merecen. Creo que todos estos desafíos son los que impulsaron ese pacto ambicioso que es la Agenda 2030 y que creo que es el motor que tiene que servir durante los próximos 10 años
para que avancemos y mejoremos nuestra calidad de vida. Y creo que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son todos esos cables del motor que permiten que siga funcionando, ¿no? Diría que precisamente si vemos los ODS de trabajo digno, de fin de la pobreza, de pues acción por el clima, igualdad de género, educación de calidad, todos buscan ni más ni menos que un futuro mejor, un futuro digno. Y además comparte con la juventud esa transversalización y esa visión integral de las cosas. Entonces yo creo que en realidad el público objetivo de la Agenda 2030 son los jóvenes y que precisamente son los que más tienen que impulsarla, porque van a notar, a ver en sus propias carnes los beneficios de haber cumplido, ¿no? Ahora bien, todo esto no puede suponer algo abstracto. La Agenda 2030 tiene el desafío de aterrizarse a lo concreto y a medidas concretas, porque no pueden ser solo números bonitos y nombres bonitos. Y ante esto yo siempre intento poner ejemplos porque los hay. ¿Qué nos hace avanzar hacia el cumplimiento, por ejemplo, del objetivo número 1 del fin de la pobreza o el 10 de reducción de las desigualdades? Pues, entre otras cosas, a pesar de todas sus carencias, un nuevo derecho social como es el ingreso mínimo vital, o la subida del salario mínimo, o el compromiso de una ley de regulación de los precios del alquiler. ¿O qué nos hace avanzar en el objetivo 3 de salud y bienestar, ¿no? Pues, por ejemplo, que se haya multiplicado por 10 la inversión en sanidad en estos próximos presupuestos de 2021, ¿no? O en el objetivo de educación de calidad, pues que se haya aprobado también una ley que refuerza la educación pública y que no permite la segregación por sexos, por ejemplo. ¿Qué nos hace avanzar en la igualdad de género? Pues, por supuesto, todo el trabajo que están haciendo desde el Ministerio de Igualdad de una ley de libertad sexual, la ley de igualdad retributiva, para que a igual trabajo, igual salario entre hombres y mujeres, o toda la ley de derechos LGTB, ¿no? O, por supuesto, en el objetivo de acción por el clima, una ley de cambio climático que era más necesaria que nunca, que era ya urgente y que es ambiciosa como debe ser. ¿Qué ocurre? Que para hacer todas estas cosas necesitamos que nos empujéis, el empuje y el compromiso de todos los agentes de la sociedad implicados. Y por eso creo que existe el objetivo número 17, el de las alianzas, que es quizá casi el más importante. Tiene que haber, por supuesto, una sociedad civil, unas entidades, asociaciones que trabajen y que de hecho lo han hecho y son las que han ido por delante del resto y han entendido la importancia de los ODS antes que los demás y que nos empujen, ¿no? Pero esa sociedad civil tiene que encontrar una voluntad política detrás en las administraciones que les escuche y que traslade esas demandas y las convierta en leyes y en normas, ¿no? Pero no nos olvidemos que tiene que haber también un poder económico y empresarial que esté realmente comprometido de manera efectiva con esta agenda. Y ante esta situación de las alianzas siempre pongo el ejemplo de este último objetivo que comentaba, el de acción por el clima, porque me parece que se ve muy claro. Los jóvenes estuvieron saliendo y protestando semana tras semana, todos los viernes, pues para decirnos que no hay planeta B y que no se puede continuar sin cuidar el planeta. Bien, le faltaba un gobierno, unas administraciones detrás que escucharan y eso lo convirtieran en una ley ambiciosa, como decía, pues que entre otras cosas nos obliga a tener energías renovables en un 75% de aquí a pocos años. Pero ¿qué ocurre? No nos engañemos tampoco, que la gran mayoría de emisiones contaminantes, el 71%, las emiten pues empresas contaminantes. Así que si no existe una responsabilidad social de las empresas, es mucho más difícil avanzar. Por eso es muy importante insistir en la necesidad de las alianzas y de que todos los agentes estén comprometidos. Yo creo que queda mucho por hacer y que ahora más que nunca, porque todas las desigualdades que ya teníamos se están viendo agravadas por esta crisis, esta emergencia humanitaria, y que por tanto la Agenda 2030 no puede quedar en un segundo plano. Ahora más que nunca se tiene que impulsar con más fuerza y bueno, en eso estamos y os necesitamos a la juventud y a todas las entidades y las asociaciones principalmente. Creo que son la hoja de ruta para intentar salir de esta crisis de una manera diferente a como se salió de la anterior y que es lo que nos tiene que marcar el camino para poder decir dentro de 10 años que hemos cumplido y que nos vamos a ver beneficiados todos y todas. Y para eso
es clave jornadas como esta y poner en común las reflexiones y hacer que nos impliquemos, explicar qué es la agenda y qué es los objetivos de desarrollo. Y en ese sentido, desde el INJUVE y desde el Gobierno, queremos durante el próximo año hacer un proceso participativo con la juventud para tener en cuenta su visión, tanto en la elaboración de la estrategia de juventud nueva como en la elaboración de la nueva estrategia de desarrollo sostenible. Así que estoy segura de que durante toda la mañana habéis llegado a conclusiones muy interesantes y que pueden aportar mucho, pero que también en los talleres de esta tarde vais a llegar a otras conclusiones importantes, así que estaremos en contacto y os las pediremos e intentaremos trabajar todos codo a codo para avanzar en el cumplimiento de esta Agenda 2030, que ya digo, es mucho más importante y no es tan abstracta como se puede pensar en un inicio cuando no la conoces, pero hay que explicarla y hay que trabajarla en base a cosas concretas, aterrizarla siempre para mejorar la vida de la gente. Lo dicho, seguiremos en contacto y espero poder veros pronto y trasladar todas vuestras demandas a los que estamos en las responsabilidades que hacemos intentamos hacer algo para mejorar la vida de la gente. Que vaya muy bien lo que queda de día y un abrazo muy fuerte. Pues dicho esto o escuchado esto, mejor dicho, damos por finalizada esta parte de la jornada. Agradeciendo nuevamente pues eso, el esfuerzo de todas las personas que han hecho posible que esto salga adelante, la participación de todas aquellas personas que han estado aquí como ponentes y de las que estáis también como público, aquí o a través del streaming y poco más. ¿Vale? Entonces lo dejamos aquí, volvemos a la tarde. En otro momento seguramente hubiéramos preparado un aperitivo, no toca. Así que, bueno, pues lo dejamos para otra vez, ¿vale? Gracias. United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. So go 1, eliminate poverty, and go 2, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry if you want to know. Number 3 is health and well-being, and getting people the health care that they need in. Learning in school are the hard to go for. Education opens up minds and doors. Goal number 5 is empower girls and women so they can have the same rights that men are given. Number 6, people need water that's clean. Poor sanitation can spread disease. Carbon-free energy is goal number 7, and how to achieve it is a question that's pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Now imagine that you work up.